prepara las palomitas. Está a punto de empezar En Sincronía, el podcast hispanoamericano de traducción audiovisual, con Damián Santilli, Blanca Arias Badía y Guillermo Parra. Les damos la bienvenida al episodio número 39 de En Sincronía, el primer podcast de traducción audiovisual del mundo. Soy Damián Santilli y estoy sincronizado desde Buenos Aires, Argentina, con Blanca Arias Badía en Barcelona y Guillermo Parra en Menorca. Hola, Blanca. Hola, ¿cómo estás, Damián? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien. En la Pompeu Fabra estamos en semana 10. Semana 10, para los que han ido a la Pompeu, saben que es estrés, porque es última antes de los exámenes, así que... Semana de estrés. Bueno, ¿y para los profesores es semana de estrés también? No, es la semana de relajación. Nunca. Para los profesores nunca hay semanas de estrés. Parece que no nos conozcas, Damián. Qué lindo ese día, ¿no? Cuando llega después decís, bueno, ya está, hoy no me toca dar clase, hoy me toca sentarme mientras están todos haciendo el examen. Muy bueno ese momento. Es un día muy bonito, sí, la verdad es que después sí. Toca corregir, así que ahí se pierde todo enseguida, pero bueno. Hola, Guille. Muy buenas. Además estaba pensando en que es el día en que como profesor conoces a nuevos alumnos que no habías visto nunca. Es verdad, a mí me solía pasar mucho eso. Este va a venir después de que faltó 5 clases. Bueno, y venía. Y no sé para qué, porque no, después hacía cualquier cosa, pero bueno. Bueno, que sea leve a todos los alumnos y las alumnas de la Pompeu y bueno, y a los profes también, che, pobrecitos. Pero aquí vas a decir de Blanca. A todos, que por a cierto, todos. Damián, si me lo permites, yo tengo una noticia que dar. Sí, bueno, por supuesto. Sí. Es tu podcast. Puedes dar la noticia. Para mí la noticia es que, bueno, ahora acaba de ser el Festival Americana, del que ya hemos hablado sobradamente en el podcast, que ya me lío, y hemos entregado un premio a la mejor subtitulación. Es la segunda vez que lo hacemos. Uy. Creo que hay dos festivales en toda España que lo hacen, o sea que es una iniciativa muy, muy reciente de Atrae, pero hemos entregado el premio a Ana Pérez Requejo por la subtitulación que hizo de una de las películas del festival. Muy bien, ¿no? Pensé que te ibas a entregar a vos mismo el premio. No. Pero es guay como iniciativa porque no cuesta... O sea, has oído, ¿no, Ana? Enhorabuena si nos estás escuchando. Y... Felicitaciones. Y vergüenza sobre tu familia si no nos estás escuchando. Nada, se lo pasaré. Pero que me parecía algo chulo que compartir por eso, porque siempre... Bueno, nosotros nos centramos en muchas cosas, evidentemente, pero que en un mundo en el que solo se nos destaca por los errores, pues empezar a tener distinciones, aunque solo signifiquen algo para nosotros, es guay. ¿Y cómo hicieron la votación? ¿Cómo fue por votación o no? Fue todo tongo, no. No, bueno, elegimos al azar. No, para informar, sí. Podría ser, sacamos la mejor traducción. Para darle un poco de rigurosidad. Quiero decir, Damián, es una iniciativa muy innovadora, son tongos. Estos premios. Ya está conocido eso, claro. Lo que hizo Atrae fue nombrar a un jurado con 3 miembros y de hecho uno de ellos era el ganador de la última edición y 2 de ellas son socias de Atrae y lo que hicieron fue tragarse 12 películas en una semana, que no son pocas. Fue una selección, realmente en el festival hay más películas todavía, pero hicimos una selección. ¿Previo al festival? Previo al festival fue eso. No, durante el festival. Durante el festival la fueron a ver, ok, perfecto. Sí. Qué bien. Sí, han tenido una semana como muy, muy saturada y nada, justo horas antes de la clausura nos dijeron pues la traducción que más les había gustado y el porqué e hicimos la mención en la clausura, aunque claro, aún no teníamos el premio hecho porque esto no es como en la Champions, ¿no? O en las copas que se graba la copa mientras estamos todos esperando a que la den, pues esto no se podía hacer tan rápido. Vaya. No tenemos la tecnología, pero bueno. Por supuesto, ¿no? De la Champions. Le enviaremos el premio a Ana a Londres. Muy bien. Excelente. Pero muy bien, antes de contarles acerca de nuestros invitados del día de hoy, les tenemos que hablar de nuestro patrocinador. Nuestro patrocinador es
Una, la mejor herramienta en línea para trabajar con subtítulos. En su suite encontraremos programas para crear, traducir, revisar, transcribir, convertir, codificar, pegar y comparar subtítulos. Su interfaz web es muy intuitiva y fácil de usar y nos permite trabajar como profesionales de la manera más sencilla. Además, podemos optar por distintos métodos de licencias, desde una semana hasta un año. Y en la página web también pueden encontrar el programa educativo de Una y The Pool, que es una base de datos de profesionales que es para que se encuentren las empresas y los subtituladores. Pueden ingresar en una.net para probar el software gratis durante 4 semanas, mejorar su productividad y empezar a trabajar como profesionales hoy mismo. Y hoy vamos a estrenar un formato de entrevista. Tenemos a 2 personas invitadas, pero charlamos con ellas por separado. Ese es el gran estreno que hicimos. Primero con Carla Botella y luego con José Javier Ávila Cabrera. Blanca, contanos un poquito de ellos dos. Pues son 2 personas muy activas, así que os pido paciencia porque para presentarlos necesito unos minutitos, ¿eh? La primera es Carla Botella, que es traductora, intérprete jurada y doctora en traducción e interpretación por la Universidad de Alicante, donde imparte docencia ahora. Tiene un máster en Educación y Tecnologías de la Información y la Comunicación y también un título de experto en transcreación publicitaria multilingüe. En la Universidad de Alicante tiene un puesto de profesora contratada, doctora, en el Departamento de Traducción e Interpretación. Tiene varias líneas de investigación abiertas, pero sobre todo se ha centrado en la traducción creativa y audiovisual y, entre otras publicaciones, ha coeditado el libro Focusing on Audiovisual Translation Research, los 2 volúmenes de Translatum Nostrum, los 2 volúmenes de Mujeres en la Traducción Audiovisual. Hoy nos va a hablar de uno de ellos, del último especialmente. Y también es la coordinadora editorial de la Enciclopedia de Traducción e Interpretación, que es un recurso chulísimo. Si alguien no lo conoce todavía, le invito a entrar y echarle un vistazo. Y forma parte del comité editorial de la revista Monografías de Traducción e Interpretación, además de ser la codirectora del Aula de Cine y Audiovisual de la Universidad de Alicante. Así que ya veis que un currículum muy completo y todas estas cosas las hace a la vez. O sea, no duerme nunca esta chica, no sé qué le pasa. ¿Cómo hace? No debe dormir. Probablemente no duerme mucho, pero bueno, si incluso sin dormir ha sacado tiempo para acompañarnos, es de agradecer. Claro. Nuestro segundo invitado es José Javier Ávila Cabrera, que trabaja en el Departamento de Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, la UNED, que tiene la sede principal en Madrid, en España, para los que quizás no conozcan la universidad. En esa universidad imparte asignaturas como lengua inglesa, traducción general y audiovisual. Tiene un doctorado en filología por la misma universidad y se ha especializado en el área de la subtitulación del lenguaje ofensivo y tabú. Dentro de las líneas de investigación que tiene abiertas están el tratamiento del lenguaje ofensivo y tabú, en la traducción audiovisual y también la traducción audiovisual didáctica. Nos va a hablar de las 2 cosas hoy. Su publicación más reciente, y uno de los principales motivos para haber querido contar con él ya, es que ha salido un monográfico que se titula The Challenge of Subtitling Offensive and Taboo Language into Spanish, a Theoretical and Practical Guide, de la editorial Multilingual Matters, y como digo, justamente ha salido publicado en enero de este año y queríamos invitarlo al podcast. Muy bien, muy bien. Y entonces vamos a tener igualmente las secciones, así que vamos a hacer así. Presten atención porque hoy es muy complejo el episodio. No. Vamos a escuchar primero la entrevista con Carla y después vamos a tener el laboratorio visual. Hoy vamos a aprovechar que hace una semanita salió la versión 10.0 de MemoQ y vamos a hablar sobre cómo subtitular con MemoQ. Y después del laboratorio visual vamos a tener los subtítulos con carácter, Guille. Pues en los subtítulos con carácter yo hablaré de la serie del momento, que yo creo que no solo desde el momento, sino que lleva como un mes siéndolo, The Last of Us, que es al menos la serie de la que más he hablado con todo el mundo. Y quería destacar, es como curiosidad, que la estaba viendo y decía, me gustan estos subtítulos, están muy bien. Y luego me di cuenta de que al final no estaba firmado. Y digo, esto debe de ser alguna política de la empresa o lo que sea. Y luego al final, después de unos cuantos episodios, caí en que no es que no estuviera firmado por política de la empresa, sino que es que estaba basado en el doblaje. Entonces, en mi sección voy a hacer una reflexión sobre los subtítulos creados a partir del doblaje.
Muy bien, muy bien. Muy bien. Qué tema interesante. Tenemos que hacer un episodio sobre ese tema, ¿eh? Me gusta, me gusta. Bueno, y después de la sección de Guille viene la entrevista a José Javier, así que vamos a comenzar porque tenemos muchas cosas interesantes. Así que ahí vamos. Bueno, pues estamos encantados de tener a Carla hoy con nosotros. Carla, ¿qué tal? Hola, muchísimas gracias. La que está encantada soy yo, la verdad. Estoy súper contenta de estar aquí con vosotros hoy. Ya hacía tiempo que reclamaban tu presencia, tanto en Twitter, distintas personas, como Guillermo había dicho varias veces que tenías que venir a hablar de intertextualidad. Y bueno, por fin ha llegado el día. Qué queremos hacer vergüenza, la de verdad, primera ¿eh? pregunta. Madre mía. Te queremos hacer la primera pregunta que le hacemos a muchos invitados o a todos, que es ¿cómo llegaste a la traducción audiovisual? Cuéntanos y también pues por qué has decidido seguir por este camino. Porque no me he arrepentido todavía, ¿no? Y sigo ahí. Exacto, suponemos. Pues la verdad es que siempre me había gustado mucho el cine, tenía muchas ganas de seguir estudiando en la parte más audiovisual. En la carrera vimos muy poquito, tuvimos una asignatura, pero muy poquito. Y nada más terminar, yo creo que no había terminado todavía, hice una prueba para subtitular en una empresa de estas grandes, que ahora es más grande todavía, que no diremos su nombre, pero hice la prueba, pasé la prueba y entonces nada más acabar la carrera empecé a subtitular DVDs para esta empresa. DVDs en la época, bueno, prehistórica, en la que realmente te enviaban el DVD y demás, o sea, todas las cosas en la nube y eso de ahora, nada, te mandaban el DVD. Es cierto que la empresa tenía su propio software ya de subtitulación, pero nada, era otra época, ¿no? Y poquito después me fui a trabajar a Holanda porque conseguí un trabajo en una universidad allí, también me gustaba mucho la parte docente y al final entre la parte profesional de la subtitulación, la experiencia docente, volví a Alicante y ya decidí hacer un doctorado en traducción audiovisual y así hasta hoy. Aquí seguimos. De momento no me he arrepentido y no me he cansado. Es más, sigo interesada y formándome y aprendiendo, o sea que de momento ahí seguimos. Pero sí es lo más lindo que hay en el mundo. ¿Cómo se va a arrepentir? Y no hay nada más lindo que la traducción visual. Yo también estoy de acuerdo, ¿eh? A mí me encanta. Después de esta entrevista esperemos que no te arrepientas, porque esta entrevista tiene que quedar para la posteridad y la gente la tiene que escuchar dentro de mucho tiempo. Así a ver. Esperemos que sigas aquí. Si ha hecho la tesis y no se ha arrepentido todavía, es buena señal. Yo ya la he superado, o sea, te diría, Guillermo, que ya la he superado, pero me costó también años superarla, ¿eh? Y no sentir ahí un rechazo porque cuesta, porque es tanto tiempo, ya lo sabéis, ¿no? O sea, tan metida, tan enfrascada en esto que al final necesité un poco de separación, no sé, de alguna manera reencontrarme con ella tiempo después, porque al principio me costó volver al tema, este amor-odio. Llevas ya con Belén Agulló, que ya es amiga de En Sincronía, 2 volúmenes editados titulados Mujeres en la traducción audiovisual y aunque le dedicamos unos minutos divulgativos a este libro, bueno, de hecho a los 2 volúmenes creo que les hemos dedicado un espacio. Te queríamos preguntar, ya que te tenemos aquí, ¿de dónde salió la idea? Creo que viene de una anécdota bastante graciosa, así que puedes contarla, bueno, graciosa o triste, y también si nos puedes resumir un poquito qué contenido tienen, que podemos encontrar dentro del libro. Pues sí, claro. La anécdota graciosa, triste, un poco de todo, es real absolutamente. O sea, llegaba un día al campus, creo que os lo conté ya en los minutos divulgativos, ¿no? Pero llegaba al campus y me encontré con una alumna que venía de una jornada, de un congreso de traducción, y yo enseguida le pregunté pues, por la mesa redonda de traducción audiovisual, que era lo que me interesaba a mí, saber cómo había ido, si le había gustado. Entonces la alumna se emocionó y empezó a hablarme, pues, de compañeros a los que quiero mucho, que no quiero que esto parezca que voy a faltarles el respeto, pero empezó a hablar, pues sí, la mesa redonda estaba Kiko Rovira Veleta, Josep Yurba, Javier Pérez Alarcón, Manu Viciano, y se quedó así medio pensativa y dice, sí, y también la otra señora. Y claro, mi cara debió de ser un poema, yo me quedé muerta absolutamente, dije, ¿la otra señora te refieres a María José Aguirre de Cárcer? Y me dice, sí, justo esa. Y claro, yo me quería, de verdad, me quería morir. La de los Simpson. Exacto, la de los Simpson perdidos, bueno, y tantas pelis y una trayectoria brutal, ¿no? Y yo la miré y digo, pero ¿cómo es posible? Además, no me cabía en la cabeza que en una mesa en la que básicamente eran todo hombres y solamente estaba María José,
una alumna no hubiera reparado ni en el nombre ni nada de la otra señora. Y aquello ya fue como la gota que colmó el vaso, porque yo ya le había dado vueltas a un poco a intentar pues darle voz y nombre y apellidos a compañeras. Y es que en ese momento, o sea, conforme me giré, cogí el móvil y le mandé un audio a Belén de hasta aquí hemos llegado, o sea, esto hay que arreglarlo, algo hay que hacer. Y surge de ahí, ¿no? La idea, pero ya veníamos dándole vueltas porque, bueno, también hubo una mesa redonda tiempo después en la que Paula Mariani contaba en la cita de Atrae las cifras, y teniendo en cuenta que son muchas más socias en Atrae, teniendo en cuenta eso, por ejemplo, los premios Atrae, hasta entonces el porcentaje se venía bastante arriba en cuanto a los tanto nominados como a los ganadores. Y bueno, pues era un poco una manera de reivindicar, aunque se han hecho muchas iniciativas también, se ha hecho la iniciativa, el hashtag de Ellas Traducen, y se ha intentado un poco que las chicas le den más bombo a lo que traducen en redes sociales, pues era un poco una manera de contribuir y enseñar el trabajo que hacen compañeras, tanto en la parte de investigación como en el día a día, en su labor como subtituladoras, como traductoras en doblaje, en cuestiones de accesibilidad, en localización de videojuegos, un poco todo. O sea, era que la gente citara también a académicas, que la gente viera quién había traducido o cuánto podía hablar de doblaje o de subtitulación una compañera que a lo mejor no conocía tanto como a los compañeros de la mesa redonda, ¿no? Y esa fue la idea. Entonces, al final lo que pensamos fue, el primer libro hemos replicado la estructura en el segundo, pero la idea era que hubiera 5 capítulos desde el punto de vista de académicas, investigadoras, y los mismos 5 capítulos desde el punto de vista de profesionales, basados los capítulos en las modalidades distintas de traducción audiovisual. Y luego, pues con un prólogo y un epílogo en el que alguien que se dedique tanto a la parte profesional como también un poco a la formación diera su visión sobre el estado de la industria y de la formación. Esa era un poco la idea y bueno, es lo que hemos intentado hacer tanto en el primero como en el segundo. Lo que pasó en el primero fue que nos dimos cuenta de que se nos iba a quedar corto ya cuando lo estábamos haciendo y teníamos ganas de invitar a muchas más compañeras a que compartieran sus experiencias, y en el segundo pues nos ha pasado lo mismo, nos gustaría seguir haciendo lo mismo, ¿no? Va a ser ya una serie esto, se va a convertir en una serie. Sí, la verdad que me encanta, ojalá, y me gustaría mucho también en algún momento darle un giro y hacerlo versión internacional, porque creo que hay, bueno, compañeras impresionantes también fuera, porque nos hemos centrado en el ámbito nacional, pero fuera hay gente que está haciendo cosas muy chulas y proyectos y investigaciones y trabajo y que sería, vamos, genial también que lo compartieran con todos. No sé si los compañeros hombres quieren decir algo sobre el libro y sobre la idea de visibilizar a las mujeres. Yo cuando vi el primero, y luego os lo comenté cuando me invitasteis a participar en el segundo, me pareció interesante y lícito hacer esta denuncia y exigir, ¿no? que se les pusiera nombre y apellido a algunas personas que a lo mejor conocíamos, pero como dices tú, pues en el caso de María José Aguirre de Cárcer, la gente dice que es la de Los Simpson, pero no sabe exactamente quién es. Pero a la vez me sorprendió tanto, ¿no? que sea para mí una demostración del machismo estructural en el que vivimos, porque somos una disciplina absolutamente femenina, yo creo. No sé cómo lo ven Guillermo y Damián. No sé si quieren decir algo. Totalmente de acuerdo, ¿eh? O sea, si yo me pusiera a hacer una lista ahora, bueno, de hecho, la estaba haciendo mentalmente, no quiero dar nombres porque siempre te dejas algunos en el tintero, pero si tuviera que hacer una lista de mis traductoras y subtituladoras preferidas, o sea, hay más mujeres que hombres en esa lista. Es que claro, en total hay más, ¿no? O sea, yo creo claro, que no. por número somos más. Y me sorprende, pero sí que es un tema del que he hablado con compañeras y me sorprende cómo hoy en día siguen hablándome de experiencias con señoros que las revisan y que cambian su traducción como Pedro por su casa, ¿no? Como si eso fuera... Como si tuvieran ahí la última palabra en todo. Y creo que es algo generalizado. O sea, estamos hablando del tema del ámbito audiovisual, pero creo que, por ejemplo, en el literario es todavía peor. Uh-huh. Sí, yo creo además,
una de las cosas también que nos llevó a hacer esto es que en todo, ¿no? No solamente en el ámbito profesional, es que luego ves las bibliografías que presentan los alumnos en los trabajos de fin de grado o lo que sea. Y, a ver, este libro está hecho desde el respeto, os lo decía antes, absoluto a los compañeros. Para mí han sido referentes todos, los profesionales y los académicos. Pero es verdad que te das cuenta, revisando las bibliografías y revisando un poco los listados que le vienen a la gente a la cabeza para organizar, ahora has dicho tú, Guillermo, pero para organizar un congreso, hubo un momento y me he hecho piedras contra mi propio tejado, porque aquí se han organizado muchas jornadas de doblaje y subtitulación en Alicante, y tú ves los programas, y yo esto lo he compartido en charlas que he dado, y vamos, la mayoría siempre eran investigadores o profesionales hombres. Y claro, dices, ¿por qué no nos viene a la cabeza, o por qué cuando investigamos o cuando traemos a alguien a que le cuente la experiencia, por qué, teniendo en cuenta todas las investigadoras brillantes y todas las profesionales brillantes que hay, por qué siempre estamos yendo a los hombres? Otra vez, desde el respeto absoluto que tengo a todos estos compañeros, ¿no? Y es un poco lo que, incluso, os voy a contar una anécdota muy vergonzosa, y de nuevo me tiro piedras contra mi propio tejado, ¿eh? Pero esto es algo que nos pasa, y pasa en todos los ámbitos, que a veces incluso masculinizas, o sea, por alguna razón crees que todos son hombres en investigación también. Y a mí me pasó una vez, y es alguien a quien admiro muchísimo, Rula Sokoli, pues yo aquel Sokoli, no sé por qué, pensé que era un hombre. O sea, y esto pasa, ¿no? Que muchas veces, salvo una compañera que lo conté también hace poco, que por primera vez en la vida me dijo, ay, pues yo pensaba que Díaz Cintas era una mujer. Digo, pues eres la primera persona que confunde, porque normalmente es al revés. Normalmente el efecto Mateo este masculinizante o lo que sea, ¿no? Siempre los hacemos hombres a las investigadoras. Como no acabe nada. Que es como el dios de la subtitulación, me ha recordado a God is a Woman esta frase. Claro, es que, no sé, esto... Y Carla, ¿de dónde crees que viene todo eso en el ámbito académico, sobre todo, que es así como en donde hay, digamos, publicaciones y cosas que después, digamos, ¿de dónde crees que surge esta masculinización en general, ¿no? No solamente... Porque entiendo que en los congresos, sobre todo cuando se piensa en congresos que son de profesionales, hay algunos profesionales de la traducción visual que yo veo, sobre todo esto pasa más en España. Acá en Argentina, bueno, por ejemplo, la persona más conocida dentro de la traducción visual es Gabriela Escandura, con lo cual sí. No es algo que pase tanto. Pasa, pero por ahí no tanto. Pero ya sí veo que es, ¿no? Todos los nombres que vos decías hace un ratito, ¿no? Que estabas nombrando, todos los que estaban en esa mesa redonda, y que por ahí, bueno, creo que hoy mismo en día se lo sigue llamando en primer lugar. A mí me cuesta un poco pensarlo desde mi lugar, porque como decía Guille también, o sea, todo mi círculo siempre en una traducción, desde que estudié eso, fueron siempre todas mujeres. Entonces me cuesta... claro, pero mismo incluso en los congresos o en los eventos que organicé yo siempre, bueno, o sea, se me daba porque la mayoría de la gente que estaba conmigo, que hacía cosas conmigo, eran mujeres, entonces siempre trabajábamos con ellas. Pero vos, ¿de dónde crees que viene esto de que, por ejemplo, se organice una mesa redonda y solo haya hombres, o mayormente hombres, o en los trabajos de investigación, insisto, porque Rula, estábamos hablando de alguien que, digamos, fue de las primeras también, ¿no? Entonces, sí. Quizás no sé por qué se pensaba que Rula... Yo creo que esto es por una parte, la gente, o sea, yo creo que en los profesionales influye mucho que hasta ahora, por alguna razón, y esto lo he hablado con muchas compañeras, a las mujeres nos cuesta un poco más esto de, bueno, pues dar visibilidad al trabajo que hacemos, compartirlo en redes, no sé, ahora está cambiando la tendencia, y sí que veo a muchas chicas jóvenes, a muchas mujeres que empiezan a compartir y traducido por y demás, pero esto normalmente yo he visto siempre más participación y un poquito más, pues eso, el autobombo, que está muy bien, que no lo critico, pero que creo que a nosotras nos ha costado más tradicionalmente hacerlo, y de hecho en la mesa redonda que os comentaba de Paula Mariani lo decían las compañeras de, pues yo no tengo tiempo para esto, o no me sale, o yo no sé cómo hablar de mi trabajo, a mí esto no se me da bien, ¿no? Por alguna razón hemos sabido hacer peor marketing, ¿no? No sé.
Eso en la parte O no profesional. hacer marketing, digamos, porque también pienso que, por lo menos desde el lado profesional, no es tampoco. Yo soy bastante crítico del marketing de la profesión, soy muy crítico de traducir para poder publicar en LinkedIn que traduje esto o lo otro, siempre lo digo en el podcast, así que bueno, pero digamos, no es necesario. Pero sí, por ejemplo, ahora ibas a decir, ¿no? En investigación. En investigación yo creo que tradicionalmente, en general, ¿no? Ha habido muchos académicos muy buenos en traducción audiovisual, muy buenos, con publicaciones que hemos leído todos, que son parte de nuestras bibliotecas, y creo que el impacto, además es que en España hay investigadores buenísimos en traducción audiovisual, pero ahora vas viendo un poco las publicaciones y hay algunas mujeres, pues tipo Pilar Orero, Ana Matamala, Noa Talabán, no sé, que tienen muchísimas publicaciones en España también, pero es cierto que tradicionalmente, y Rosa Agost, por ejemplo, tiene también muchísimas citas en el libro aquel del 99, ¿no? Pero es cierto que tradicionalmente muchas de esas bibliografías académicas que teníamos eran hombres y no lo sé, yo creo que lo de Sokoli, o sea, en este caso Rula, o algunos otros nombres, pues porque hemos estado muy acostumbradas a lo mejor a leer a más académicos en general. Y por eso nos lo hemos llevado a veces al terreno de, bueno, pues es hombre, ¿no? Ya os digo, salvo que el apellido quede muy claro, a veces ha pasado esto, que igual que, bueno, no sé, ya con el paso del tiempo creo que la gente sí que está leyendo y sí que está abriendo un poco a artículos, a otro tipo de publicaciones, pero los libros tradicionales, lo que han sido un poco más Biblias, a lo mejor más han sido o artículos más canónicos que se han utilizado más, a lo mejor han sido más de hombres y eso es lo que se ha ido de alguna manera utilizando, ¿no? en traducción audiovisual y en otras disciplinas. Yo iba a decir eso, que ahora hay más manuales escritos por mujeres. Sí. Creo que... Y algunos que estaban escritos en coautoría han pasado a la historia como escritos a veces no en coautoría. El libro de Jorge. El libro de Jorge, entre comillas. El libro de Jorge, ¿no? Es el libro de Jorge para mucha gente, ¿no? Ya, es verdad. Y no es solo de Jorge, o sea, es de Jorge, pero también es de otra persona. Sí. Creo que Guillermo quiere decir algo, perdón. Sí, no, bueno, realmente es anecdótico, pero esto que comentabais de dar por hecho que alguien es hombre, me hace pensar en que hace unos meses, viendo sinopsis en IMDb, me empecé a dar cuenta de que todas las sinopsis que no tenían una palabra donde el género estaba marcado, tipo wife o woman, las traducían automáticamente como algo masculino. Entonces tenías como una historia de 3 amigas y en la sinopsis decía 3 amigos protagonizan esta historia de no sé qué, una adolescente, y ves claramente la imagen de una chica, ¿no? Y, o sea, que estos sesgos, ahora que estamos automatizando todas estas cosas... Traducción automática. Pero hay los algoritmos... El problema de la traducción automática. Claro. Pero luego los algoritmos lo que cogen es esto, ¿no? Y por eso hacen esas cosas a veces, ¿no? Por esos sesgos. No, y hay una cosa muy interesante que ha dicho Blanca, y es lo de la coautoría, que estos datos también en el libro los sacamos, ¿no? Que las mujeres publican más en coautoría, trabajan más en equipo, o sea, las publicaciones que recogíamos, claro, luego nos cuentan menos, ¿eh? También es verdad. A lo mejor somos más productivas porque publicas en coautoría y publicas más cosas, pero luego cuentan menos, ¿no? Todo esto son cositas y es interesante. El estudio bibliométrico es muy interesante en la publicación de hombres y mujeres en traducción audiovisual en cualquier disciplina, ¿no? Aunque hay que decir que ya está, creo que ya está demostrado, creo que fue un artículo de Sara Rovira Esteva con Cristian y con Javier, con Cristian Olaya sí, Cristian Olaya igual. Que ya está demostrado que es que la traducción es un ámbito que tiene más publicaciones en coautoría que otros ámbitos de humanidades. Sí. Entonces yo creo que eso poco a poco, cuando nos evalúan, lo van a tener en cuenta, porque si es que la disciplina funciona así porque se hacen más estudios interdisciplinarios, es normal trabajar en coautoría. De hecho, es un poco la tendencia actual y eso dice también de las mujeres, ¿no? Que están haciendo como que se están adaptando a la tendencia que ahora mismo se está viendo más en traducción, o sea que sí, veremos, ¿no? Veremos cómo evoluciona esto, pero a mí me parece súper interesante. Tengo un compañero que hizo la tesis, un estudio bibliométrico en traducción audiovisual,
Francisco Pérez Escudero, y los datos son, y claro, yo le pedía enseguida que me sacara, como él maneja todo esto, que me sacara todos datos de hombres, mujeres, de publicaciones, de citas, de autocitas. Todo esto es súper interesante, es un mundo muy, muy, muy chulo por explorar. A mí me parece ciencia ficción, pero es muy interesante. O sea, Qué conclusión, bueno. el podcast no vale menos porque seamos 3 copresentadores, que conste. No, tenéis paridad Por casi ahí. suerte, el podcast de momento no lo evalúa ninguna agencia de evaluación. No, estáis en De momento. co-podcast y en casi paridad. No, está muy bien, todo perfecto. Pasáis todas las evaluaciones. Menos mal, menos mal. Bueno, pues otro motivo para invitarte hoy era que nos hablaras de intertextualidad. También diste algunos apuntes en un episodio así rápidamente, creo, con Guillermo, pero no habíamos tenido ocasión de tenerte aquí. Entonces, este ha sido uno de tus grandes temas, yo creo, ¿no? En distintas publicaciones y en conferencias que has impartido. Y entonces te queríamos preguntar, primero, por si hay alguien que nos escuche que no sea estudiante de traducción o que haya llegado más a este episodio en plan paracaidista, si nos puedes definir brevemente qué es la intertextualidad para que todos estemos situados, y después nos puedes decir algunos ejemplos que sean interesantes, dónde puede consultarlos la gente, dónde se puede informar más. Pues sí, a ver, la intertextualidad, me encanta porque la palabra, recuerdo cuando estaba investigando esto para mi tesis, todos mis amigos se reían de mí por lo de intertextualidad audiovisual y todas estas cosas que cuesta hasta pronunciarlo. Pues sí, nada, por no ponerme muy teórica y no espantaros a nadie del podcast y que no vuelvan nunca más, simplemente cuando hablamos de intertextualidad nos referimos pues eso, a las referencias que un texto, en este caso los audiovisuales, pero cualquiera, que un texto hace a otro texto, normalmente anterior o contemporáneo, aunque también hay referencias a textos futuros. Y bueno, pues ¿por qué se hacen estas referencias? Pues a veces se hacen a modo de homenaje, como parodia, como un guiño al espectador. Es decir, que hay una finalidad, hay una intención clara de, bueno, no siempre, ¿no? Pero lo normal, porque a veces la imagen también te puede trasladar a otros lugares, sin a lo mejor haberlo buscado tanto, pero en general digamos que hay una intención clara ahí de, pues eso, homenajear, hacer que te rías, buscar ese elemento común, ese conocimiento compartido con el espectador, a través de una referencia a otro texto, a un personaje, eso, a una escena. Evidentemente estoy centrándome en lo cinematográfico, pero a todo, ¿no? A una canción, a la literatura, a los videojuegos. Ahora mismo tenemos un cruce de medios, ¿no? Del cine al videojuego, del videojuego al cine. O sea, cosas que yo empecé a explorar muy por encima y que ahora es, nada, salto de uno a otro. Entonces, pues bueno, esto yo siempre digo que lo interesante de las referencias evidentemente es ayudar a que los traductores las perciban, porque el traductor va a ser, cuando se tenga que traducir un producto audiovisual, pues ese primer espectador, ¿no? que va a tener que descifrar que ahí hay una referencia y que esa referencia estaba puesta con una intención, y va a tener que trasladarla para que pues, un nuevo público se ría o sienta ese homenaje o se sienta de alguna manera aludido con la referencia que se hace, ¿no? Porque muchas veces eso es buscando pues el elemento, apelando a lo emocional, ¿no? De repente a mí me ponen algo de los años 80 y pues me tocan el corazoncito, porque soy muy mayor y esas cosas me tocan. Hombre, tan mayor no eres, Carla. Hombre, sí, ya sí. Pero quiero decir que, pues eso, que muchas veces, entonces claro, el traductor tiene que estar ahí un poco alerta, que es este instinto traductor que les digo yo al alumnado, ¿no? Que tienes que desarrollar. Yo intenté pues hacer una especie de marco donde se vieran diferentes señales intertextuales audiovisuales que de alguna manera pues pusieran alerta. Voy a nombrar aquí a mi doctorando, a Yoray García, alerta del sentido arácnido de alguna manera, porque él hace de intertextualidad del cómic al cine. Entonces, bueno, que de alguna manera se encienda esa lucecita y seas capaz de ver que a lo mejor hay una alteración en la voz del personaje, o una música que te recuerda algo, o una escena o un personaje, o cuando son dibujos animados está muy chulo porque también pueden poner voces que te recuerdan a un personaje o a un actor o a una actriz. Es decir, una serie de factores que de alguna manera te llaman ahí la atención, ¿no? Entonces es un poco ese primer paso. Y luego, pues claro, el problema es
que no llegue a descifrar o que no llegue a entender esa referencia el traductor, que claro, es muy bonito desde el punto de vista de la investigación, pero no siempre hay tanto tiempo como para escribir una tesis como hice yo, entonces claro, no siempre hay tiempo para esa fase tan profunda de documentación y buscar la referencia y sé que cada vez lo hace, vamos, lo sé porque todo el mundo comparte casos súper chulos de referencias que han tenido que buscar, que a lo mejor para una frase de 3 palabras te has tenido que ver no sé cuántos capítulos o ir a una peli como hacía yo en el doctorado, pero esto está pasando ahora, pues eso, porque la gente es súper respetuosa cada vez más con las referencias que se hacen, ¿no? Incluso dejas notas en los guiones de, por favor, esto es que es muy importante porque hace una referencia a no sé dónde. Entonces, todo eso, por una parte. Y luego me preguntabas por casos, claro, puede ser que el traductor no la reconozca, que no dé tiempo, lo que os decía, también que sea muy opaca, que no se entienda en el nuevo público. Hay un caso que me pareció muy curioso cuando analizaba los ejemplos de la tesis, yo la hice de padre de familia, de Family Guy, y hubo un caso en el que había una referencia a una frase de La jungla de cristal. Claro, aquí la cosa es que en la serie original hacían una referencia a la frase original en la peli de La jungla de cristal, entonces aquí en el doblaje, en vez de irse, habían detectado perfectamente que era una frase de La jungla de cristal, pero tomaron la decisión consciente de, en vez de irse a la frase concreta que hacía que correspondía, ¿no? Buscaron otra frase dentro de esa misma película que pensaron que era más reconocible por el público español. Entonces fue curioso porque optaron por, dentro de esa misma peli, irse a otra frase que de alguna manera despertara esa referencia en el espectador español, ¿no? Por ejemplo, ese me pareció interesante. ¿Y luego, cuál era la frase? ¿JPKJ o algo así? no era esta. Era como, si así pasa en la Navidad, no imagino cómo pasa en el Año Nuevo o algo así. Era Vale. no era tan famosa, ¿no? No era tan famosa. Y de hecho aquí siempre me acuerdo de Guillermo cuando hablo de intertextualidad porque él hizo unos tweets ahí súper chulos con frases de películas traducidas automáticamente, ¿no? ¿Cómo quedarían si en vez de ir y buscar la referencia original? Yo las pongo en clase. Yo lo pongo siempre, además citándolo, evidentemente cita la fuente, por supuesto, y lo pongo porque me parto de risa, porque yo he hecho esos experimentos muchas veces con ellos, ¿no? De que la fuerza te acompañe y cosas de estas, buscarlo, o sea, traducción automática. Y es chulo por esto, ¿no? Porque tiene esa parte de enseñarles a que se tienen que documentar y dónde un poco buscar y todo eso. Bueno, es importantísimo el tema de documentarse. Justamente la semana pasada estaba hablando con Karma Guillamón, que es audiodescriptora, y decía que están contratando a gente y que lo que falta es gente que sepa documentarse y que tenga vocabulario, básicamente. Así que todos los que estáis estudiando y busquéis trabajo en traducción audiovisual, yo creo que a leer mucho y a buscar mucha información y a estar al día, ¿no? Leer la prensa, estas cosas que hay que hacer. Creo que Guillermo quiere decir algo y no le estamos dejando. ¿Guillermo? Sí, no, bueno, en realidad tiene relación con esto, que los ejemplos que puse de traducción automática, evidentemente pues lo hice con Google Translate, que es el motor público que todo el mundo utiliza y evidentemente salieron mal, ¿no? Pero no tengo claro hasta qué punto hoy en día con los motores más potentes hay algunas que se podrían mantener o si realmente a medida que se vaya imponiendo la traducción automática y la posedición, esto de la intertextualidad la vamos a aplicar los 4 gatos que nos preocupamos por este tema, bueno, o cada vez más, ¿no? A lo mejor somos 8 gatos, pero que... no sé qué opinas tú de esto, Carla. Yo creo que seguramente se va a tender a hacer bases de datos que de alguna manera se puedan automatizar. Ya hay algunos buscadores de frases y yo me imagino que esto es más fácil a lo mejor que otras cosas de automatizar lo que son referencias directas, es decir, lo que sería una cita textual, ¿no? En un texto literario, pero en una obra audiovisual, ¿no? Entonces, es relativamente fácil hacer una base de datos en la que se pueda de alguna manera enlazar la frase de la película y cómo se tradujo en el doblaje o cómo se adaptó en el doblaje en español o en cualquier idioma, ¿no? Entonces, a mí no me sorprendería que eso acabe pasando porque me parece más fácil en algunos casos, pero claro,
lo que hablábamos antes, ese instinto y esas herramientas documentales y ese primer paso que tiene que dar el traductor de reconocer de alguna manera que ahí hay algo que es sospechoso, eso no te lo va a dar. O sea, eso hay que seguir entrenándolo, ¿no? Lo que pasa es que quizás sea más fácil en el futuro la búsqueda de ciertas referencias, a lo mejor por lo menos las más conocidas, ¿no? Para de alguna manera ir recopilándolas todas. Yo lo veo más sencillo que otros temas a nivel traducción automática. No sé cómo lo veis vosotros. Sí, Yo lo que veo muy difícil es lo que decías recién, Carla, que detecten las cosas. Porque sí, como decís, ya hay sitios web donde podés buscar buscas una cita y te aparecen todas las películas, series donde se dijo, y bueno, inclusive hoy sin tener una base de datos, se puede directamente decir, bueno, aparece en tal película, bueno, a ver en qué plataforma la están dando, voy y busco cómo se tradujo. Pero el tema es llegar a ese momento. Yo lo que más noto en los cursos es eso, porque, por ejemplo, Blanca hablaba de lean esto, lean lo otro, pero si no viste Star Wars nunca en tu vida, no hay mucho que puedas leer si no te sentás primero a ver Star Wars, qué sé yo, ¿no? Entonces, claro. Yo lo que noto mucho, sobre todo con las generaciones nuevas... Todo. Leer y ver. Claro, sí, a eso apuntaba también, que es lo que le quería preguntar, porque hay cosas que uno puede decir, bueno, vemos vemos la saga del Señor de los Anillos, de Harry Potter y de Star Wars, perfecto, pero digamos, hay tanto para ver y tanto a lo cual se hace referencia que yo lo que veo mucho, valga la redundancia, es que las nuevas generaciones conocen de Netflix para adelante. Sí. Entonces, es como que es difícil, sobre todo porque hoy en día el 90% de las cosas son refritos de algún lado. Entonces es como mucho más presente la referencia, incluso aunque no sea de citas, ¿no? Pero pienso en Stranger Things, y Stranger Things es un refrito de todo lo de los 80. Entonces, exacto, sí. ¿Cómo se llega a ese lugar, Carla? Es que además es curioso, ¿no? Porque todo el tema de las referencias, a mí siempre me pasa que antes teníamos unos referentes muy comunes, porque me refiero ahora mismo cinematográficamente hablando, a nivel audiovisual. Claro, cuando yo era pequeña había muy pocos canales de televisión y no había tantas series de televisión y las películas que nos llegaban, pues sí, teníamos los videoclubs y demás, ¿no? Pero había menos cantidad. Ahora mismo el volumen que recibimos entre todas las plataformas, todas las series, es imposible. O sea, tú antes, todas las semanas, todo el mundo veía la misma serie en la televisión. Ahora es complicado coincidir en la serie que estemos viendo nosotros 4 ahora mismo, seguramente no será la misma, porque hay tantas y el volumen es... Entonces, claro, los referentes... Estoy viendo The Last of Us. Yo también. Hoy hay episodio aquí, ¿no? Blanca, ¿lo estás viendo tú también? Yo tengo que decir que estoy viéndola a medias, ¿vale? O sea, digamos que mi pareja la está viendo y yo estoy intentando verla, porque me cuesta un poquito. No, yo sí la estoy viendo. De hecho, hoy cuando llegue a casa esta noche, seguramente, si no muero antes, porque tengo clase hasta las 9, pero la idea es ver el episodio. Yo sí la estoy viendo. Si no mueres, o sea, que sí morirás. Coincidimos. Mira, precisamente ahí también hay mucha bromita cultural, que sí, con la musiquita y tal. Y también de los 80, La cosa es esa, que yo creo que ahora los referentes, de hecho me pasa también en clase y os pasará, ¿no? Que ya, bueno, a los que sois más jóvenes no, pero cuando comparto algún referente con los alumnos ya a algunos les quedan muy lejanos. Entonces, esto también tiene mucho de perfil, ¿no? Yo creo que la intertextualidad, lo que os decía antes de la finalidad, también está muy... Pero están presentes igual, Carla, o sea, sí, nos queda... Sí. Si yo te digo a vos, sí, mira esto de Volver al Futuro, y capaz hay gente que no vio Volver al Futuro o Regreso al Futuro, como sea en España, pero igual se usan esos referentes constantemente. Se usan, cosas pero nuevas. Que también, ¿no creéis que también depende del producto audiovisual? Es lo que os decía antes, ¿no? Esa intención, esa finalidad que tiene. Claro, pues según si es en Stranger Things, como decías tú, pues seguramente va a haber muchas más referencias a series, a música, a películas de los 80, ¿no? O sea, que muchas veces el mismo producto te va a llevar al espectador a quien va dirigido. Y hay cosas, o sea, en Family Guy no es para niños porque muchos de los referentes no los entienden los niños porque había muchísimas cosas de los 70, de los 80, de películas de cine clásico, o sea, que ahí está, ¿no? Pero yo es cierto que como mínimo, pues entrenar yo, con que los alumnos tengan la curiosidad cuando los estamos formando y luego cuando trabajen, desarrollen esa curiosidad que a veces es un poco paranoia, o sea, yo reconozco que en mi caso ya es a veces un poco paranoia porque estoy buscando, mira, esto creo que esto tiene que, a lo mejor esto es que a lo mejor no es.
pero yo ya me emparanoio yo sola pensando que, porque estoy mirándolo con ojos ahí de buscar las referencias. Pero al menos sí que tenemos que intentar trabajar esa capacidad. Claro, cuando hay imagen es mucho más fácil, porque la imagen es portadora por sí misma de intertextualidad y a veces la imagen nos lleva, nos recrea, especialmente lo que decía antes en los dibujos animados, ¿no? Puedes redibujar un personaje, una escena, un elemento, o simplemente que en la escena aparezca cualquier elemento que te lleve a otra. Estamos hablando todo el tiempo de audiovisual, cinematográfica y demás, pero bueno, que te lleve a otro lugar, que te transporte a otra escena, a otra película, que te recuerde a algo. Pues todo eso, de alguna manera, cuando hay imagen es mucho más fácil. Cuando no la hay, dependemos mucho del bagaje, lo estabais diciendo vosotros, de ese bagaje cinematográfico, cultural. Claro, igual que yo les digo a los de traducción literaria, tenéis que leer todo, hasta las cosas que no os gusten, para tener todos los conocimientos, para saber cómo funcionan todos los tipos de textos literarios, para poder escribir con todos los registros. Totalmente. Pues aquí pasa un poco lo mismo, o sea, es que te toca formarte y tener un bagaje cinematográfico, audiovisual, cultural muy fuerte para que cuando de alguna manera te salte esa pequeña alerta, bueno, algo te lleve a pensar que puede ser, aunque nunca hayas visto Harry Potter, te suene que es de Harry Potter, o aunque no hayas visto Regreso al Futuro, veas que es una referencia a Michael J. Fox, no lo sé, o sea, algo tiene que seguir ahí trabajándose, yo creo, en el traductor audiovisual, que es ese bagaje. Antes has dicho que a lo mejor los más jóvenes de aquí, no sé a quién te referías, Carla, pero te voy a decir que del recopilatorio que hizo Guillermo, que ya digo que esa publicación, cuando hablo de intertextualidad en la clase de traducción general la pongo porque es muy chula, la frase de Gandalf, Run You Fools, sí. de un grupo grande de segundo de carrera, o sea, unos 19 años, 19, 20, nadie... Corred, insensatos, ¿cómo puede ser nadie, que no? ni una sola persona ha recordado el doblaje. Lo digo no sé. porque yo ya, o sea, yo creo que ya hay un salto. A lo mejor ya nosotros Qué cuatro fuerte. no somos conscientes de Hay lo que sí y una lo que no. cosa, Qué fuerte. hay una cosa también que yo estoy notando y que seguramente también lo estáis viendo, que es que también ven menos cosas dobladas antes que ahora. Antes es que lo veíamos, Y claro, eso, tal cual, tal era cual. lo que nos llegaba y llegaba solo doblado. Entonces al final las frases, esas frases de película que todos decimos y que las decimos en nuestro día a día hablando en una conversación, esas frases venían todas de los doblajes. Pero ahora, claro, yo cuando hago experimentos con ellos con cosas de doblaje me dicen, yo es que lo veo todo subtitulado y genial, o sea, yo siempre lo he dicho, lo ideal es poder elegir lo que quieres ver y cómo lo quieres ver y cada cosa verla como la quieras ver. Pero claro, esas frases ya están llegando menos, o sea, muchas de esas frases están llegando menos. Y El Señor de los Anillos yo creo que ha aguantado mal el paso del tiempo para los alumnos, ¿eh? No sé, me da la sensación. Qué lástima. No ha llegado bien a... Yo con los años lo que he visto es que El Señor de los Anillos es leísmo puro, ¿eh? Son todo Sí, lees, bueno, no hay ni un solo lo en toda la peli, en toda la trilogía. Eso también pasa, ¿no? Que al final en los doblajes, igual que también llegaban referencias que a lo mejor no, la traducción no era, pero claro, han pasado así y ahora cambiarla también es un poco complicado, ¿no? Pero eso también pasa, de qué hago con esto que en realidad no está bien traducido o no me gusta cómo está traducido, ¿no? Pero todo el mundo lo dice así. Pues Carla, nos vamos a ir despidiendo en breve, pero no te podemos dejar irte sin que antes nos cuentes qué estás haciendo ahora, en qué proyectos estás, dónde puede seguirte la gente. Háblanos un poco de tu actividad de ahora. Madre mía, pues esto, como estábamos hablando antes de empezar el programa, un poco como estábamos conversando, en 1.000.000 de cosas y en ninguna, porque lo malo de estar en muchas cosas es que no estás en nada. Pero, pues por ejemplo, nada, ayer mismo se publicó un número de Panacea, de la revista Panacea de Tremédica, sobre traducción audiovisual y textos biosanitarios, que tenemos el placer de contar, igual que en Mujeres en la Traducción 2, con un artículo de Blanca y también en coautoría. Bueno, gracias a vosotras, las editoras, por contar con Blanca, ¿no? No. Una maravilla las dos experiencias, en Panacea y en Mujeres en la Traducción audiovisual. Las cosas que hacen para venir al podcast, qué cosa, es increíble. Desde luego, hay que... Madre mía, yo no sabía qué más hacer, para que me trajerais. No sabía dónde más invitar a Blanca ya. No, pues este año lo que más ilusión me hace es que lo que os decía antes del amor-odio a la tesis y demás, aunque he escrito muchos artículos, muchas charlas y demás, estoy además me habéis invitado a hablar de esto, estoy en medio de un monográfico de intertextualidad. O sea que esto espero que a finales de este año, si no antes, vea la luz. Primicia.
porque no hay, o sea, realmente no hay mucho sobre esto y bueno, quería un poco como, se ha ido investigando bastante en los últimos años, que cuando yo me puse no había mucho, pero cada vez hay más y a nivel profesional lo que os decía, se nota ahí el interés y la importancia que le dan todos los profesionales, pues un poco eso. No, es necesario porque hay mucha información, pero está dispersa. Así que Sí, entonces un poco reunir todo eso y ver lo que hay y también pues hablar desde el punto de vista profesional y también del tema de los derechos, que no da tiempo ahora, ¿no? Pero ese es otro tema, que también Es verdad, esto tiene derechos de autor y demás, pero bueno, ese es otro tema. Y luego pues nada, también como desde el aula de cine y audiovisual aquí en la Universidad de Alicante, que codirijo con mi compañero Israel Gil, y desde el Vicerrectorado de Cultura estamos intentando, y esto ya lo he hablado con Blanca también, hacer un esfuerzo porque la gente se conciencie y porque la cultura sea más accesible. Entonces estamos en medio de investigación, de formación y demás en cultura accesible. Estamos intentando que la cultura sea lo más accesible posible en el entorno universitario y local, ¿no? Y luego pues también en el grupo de investigación Tradit ahora mismo estamos haciendo muchas cosas de traducción audiovisual didáctica. Últimamente he hecho bastantes con Maro Gea y con Alejandro Bolaños y bueno, aprovecho para meter la cuña publicitaria que del 22 al 24 tenemos el primer Congreso Internacional de Tradit en Madrid. Esto es un grupo de investigación del proyecto también, se hablará de Tradilex y demás. Y bueno, hay comunicaciones muy chulas y hay plenarias de Ana Marsá, Federic Chaume, Jorge Díaz Cintas y Agnieszka Sarkowska, que como veis hay paridad, hay 2 y 2, plenarios y plenarias, y un montón de comunicaciones. Y pues eso, no sé, y muchas cosas. Me meto en muchos líos, pero es que me encanta, no sé, me meto en todo lo que puedo y no debería. Está bien, así te podemos ir invitando a programas de distintos temas. Sí, ¿cuándo hacemos un episodio con Carla que dure 4 horas más o menos? Así podemos charlar en profundidad de todas las cosas. Con la multidisciplinariedad con Carla Botella. Vamos a anotarlo. Del multitasking y de un poco terapia de grupo podríamos hacer algo algún día. Pues sí. ¿Cómo tratarnos terapia de grupo, eso me gusta. ¿Cómo tratarnos esto, no? ¿Cómo llevar esto? Por lo menos llevarlo lo mejor posible, ¿no? Pues muchísimas gracias, Carla. Estamos encantados de haberte tenido aquí y ya seguiremos en contacto, ¿vale? Nada, muchísimas gracias a vosotros, de verdad, un placer estar al otro lado esta vez con todos los podcasts que os he escuchado y muchísimas gracias y enhorabuena y que sigáis haciendo muchísimos más. Gracias a ti. Gracias por escucharnos, gracias. Hasta la próxima. Adiós. Chao. Chao. Cámaras y computadoras listas. Llegó el momento de experimentar. Entremos en el laboratorio audiovisual con Damián Santilli. Les doy la bienvenida al laboratorio audiovisual. Hoy vamos a retomar el recorrido por los programas de traducción asistida por computadora, o entornos de traducción como me gusta llamarles a mí, siguiendo la pista de Trados Studio con Studio Subtitling y la creación de glosarios con Multiterm, y vamos a hablar de cómo maneja al momento la traducción de subtítulos la principal competencia del gigante de RWS. Sí, hoy vamos a hablar de MemoQ. MemoQ, desarrollado por la empresa Kilgrey, es una potente herramienta que lleva más de 15 años en el mercado y que desde sus inicios ha sabido posicionarse bien alto entre las herramientas preferidas por los usuarios. De hecho, a pesar de que yo siempre he preferido Trados Studio, muchos de mis colegas con experiencia en el rubro han ido migrando a MemoQ con el paso del tiempo, y esto ha hecho que se convierta ya no solo en una herramienta que usamos porque algún cliente en particular la pide, sino en el software de elección para encarar todo tipo de proyectos. De hecho, ahora mismo MemoQ tiene una enorme fortaleza en el mundo de la localización de videojuegos y es la herramienta preferida por la mayoría de localizadores. Pero hoy no vamos a hablar de cómo usarla en videojuegos, eso lo dejamos para una próxima edición del laboratorio. Hoy nos vamos a enfocar en cómo podemos usar MemoQ para subtitular. Primero tenemos que aclarar, al igual que lo hicimos en su momento con Studio Subtitling, que por ahora y solamente por ahora, el principal problema con el que nos encontramos con las CAT Tools a la hora de subtitular es que sí o sí necesitamos tener un texto de partida, es decir, solo nos permiten traducir de plantilla.
Ahora bien, quizás para la mayoría de las personas que están escuchando este episodio eso no sea un problema porque siempre cuentan con una plantilla para encarar los proyectos. Pero es cierto que en el subtitulado técnico-científico esto complica las cosas, ya que casi siempre trabajamos desde el audio directamente cuando nos toca traducir algún video técnico. Pero para la industria del entretenimiento en general, programas como MemoQ pueden darnos un valor adicional muy importante que de momento la mayoría de las herramientas tradicionales de subtitulado, ya sea de escritorio o en la nube, no tienen. Como ya dijimos en ediciones pasadas, estos programas cuentan principalmente con la función de memorias de traducción y bases terminológicas que por ahora están parcialmente disponibles en algunas de las herramientas de las grandes empresas de streaming como Netflix, pero solo se puede acceder a ellas si trabajamos para Netflix, obviamente. Pero quienes nos dedicamos, además de la traducción visual, a la traducción técnica, sabemos que cuando hablamos de memorias de traducción y bases terminológicas, en la actualidad, en programas como MemoQ, no nos referimos a su concepción básica y tradicional que conocemos de siempre, sino a dos recursos que han sido potenciados y que van mucho más allá de simplemente sugerirnos palabras sueltas u oraciones parecidas que hayamos traducido antes. Aunque claro, esto es algo que podemos palpar con mayor facilidad cuando efectivamente usamos estos programas para traducir. En fin, ¿cómo subtitulamos entonces en MemoQ? Muy fácil. En su versión más reciente, la 10.0, podemos abrir un archivo SRT y al momento en que lo hagamos, el programa detectará inmediatamente que se trata de un archivo de subtítulos y nos abrirá la MemoQ Video Preview Tool para pedirnos que seleccionemos el video que acompaña al subtítulo. Una vez abierto, cada vez que nos posicionemos en un subtítulo, la herramienta de vista previa de video reproducirá el video en esa parte específica del subtítulo. Además, se abre en una ventana aparte con todos los controles correspondientes de audio para que podamos reproducir, parar, en fin, hacer lo que tengamos ganas, sino que nos resulte más conveniente para el trabajo que hacemos. En las unidades de traducción, es decir, en las oraciones, en los subtítulos que vamos a ir traduciendo, notamos una gran diferencia con los programas de subtitulado, ya que MemoQ utiliza una etiqueta, la etiqueta break, para indicar el cambio de línea y también vemos que los subtítulos no están centrados, sino que el texto va de corrido. Para ver el conteo de caracteres por segundo y por línea, lo hacemos sobre la ventana del MemoQ Video Preview, porque en el editor nos muestra solamente el total de caracteres para ambas líneas, para la línea de origen y la línea de destino. Hay mucho más para decir sobre la herramienta, pero ya por hoy nos quedamos sin tiempo, aunque volveremos a hablar de MemoQ, como ya les adelanté al principio de este laboratorio. Pero si usan el programa o lo prueban, me escriben por Instagram o Twitter al usuario Traduic y me cuentan cómo les fue. Hasta la próxima. A todos los subtítulos les faltan caracteres, pero a los mejores nunca les falta personalidad. ¿Qué los hace tan especiales? Quédate y descúbrelo con Guillermo Parra. Bienvenido a Subtítulos con Carácter. Saludos curiosos y amantes de los subtítulos. Hoy voy a hacer una sección un tanto especial en el sentido de que no voy a centrarme en analizar soluciones de traducción, sino que quiero compartir una reflexión sobre los subtítulos en español de la serie The Last of Us. Mientras veía la serie hubo un momento en que me di cuenta de que los subtítulos estaban creados a partir de la traducción para doblaje de España. Esto es algo que solo se hizo en España. En la versión latinoamericana se trabajó con normalidad, se hicieron las dos versiones por separado, pero que me hizo reflexionar y que me hizo plantearme qué ventajas y qué desventajas tiene esta forma de proceder, tanto en términos generales como concretamente en el caso de los traductores. La primera gran ventaja que le veo a este sistema es la coherencia que va a haber entre ambas versiones más allá del glosario, porque sí que es habitual que dos empresas muy diferentes sin ningún tipo de comunicación tomen decisiones que son relevantes para la serie, y esto es algo que da resultados muy dispares que yo no veo justificados. Yo creo que en muchos casos podrían ser similares o haberse tomado de forma conjunta. Es un proceso también más rápido. Yo he adaptado guiones de doblaje. Prefiero subtitular desde cero, por supuesto, pero sobre todo en momentos en los que hay mucha presión con los tiempos por parte de los clientes, sí que es verdad que se puede aliviar un poco a partir de una traducción que ya está hecha, ¿no? En la que solo hay que pautar, adaptar la traducción, etc. Y luego también es cierto que el doblaje suele estar asociado con un cierto sello de calidad
por el simple hecho de que pasa por las manos de un traductor para doblaje, de un ajustador, va a la sala, a veces hay supervisores por parte de los clientes, un letrista si se trata de una canción, un corrector lingüístico en el caso del catalán, y todos estos recursos no se utilizan en el caso de los subtítulos. Es una versión que suele ser más minoritaria y como tal pues no se cuida tanto. Entonces, en ese sentido, sí que se beneficiarían los subtítulos del trabajo de todas esas personas. ¿Y qué desventajas le veo a este sistema? Pues por un lado que hay muy buenos traductores que trabajan solamente en subtitulación y que tampoco veo por qué deberían convertirse en meros técnicos cuando realmente podrían traducir, y además traducir teniendo en cuenta las necesidades específicas de la modalidad. Por ejemplo, la subtitulación no requiere sincronía labial entre el diálogo y la imagen, con lo cual no tiene por qué desviarse tanto de la versión original como a veces le ocurre al doblaje. Además, cuando se hace referencia a la lengua en la que se habla, por ejemplo, hablemos en inglés, para que alguien no te entienda, en el doblaje tienen que hacer virguerías, ¿no? Y decir, hablemos más bajito o hablemos en otra lengua y se lo inventan, ¿no? Esto en la subtitulación no solo no es necesario, sino que no es deseable. Pero luego, aparte de estos, que son casos muy puntuales, realmente no son tan habituales, yo creo que hay una serie de interferencias con las que hay que tener cuidado, como puede ser el uso de puntuación pensada específicamente para el guión de doblaje, para indicar a los actores y las actrices cómo interpretar, y que esto se traslade luego a los subtítulos, porque me he dado cuenta, mirando simplemente el primer episodio de The Last of Us, que la plantilla en inglés tiene 15 puntos suspensivos, la traducción al español de Latinoamérica tiene 48, que me parecen muchos, pero es que la de España, que se hizo a partir del doblaje, tiene 114 puntos suspensivos en un solo archivo. Me parece una barbaridad, ¿no? Y esto es porque se han copiado y no se han quitado al hacer la adaptación. Eso es un paso que debería haberse hecho extra. Luego, además, hay que tener cuidado con la ortografía, porque los guiones de doblaje no siempre son correctos. O el uso de las mayúsculas, los nombres mal escritos, etc. Todo esto es algo que hay que revisar muy bien al hacer la adaptación. Y luego, finalmente, estaría el tema de los derechos de autor. ¿Quién cobra los derechos? ¿El adaptador o el traductor de doblaje? Pues esa discusión la podemos seguir en otro momento. Hasta entonces, recordad que podéis seguirme tanto en Twitter como en Instagram y estar atentos al hashtag subtítulos con carácter. Gracias por escuchar y hasta el próximo episodio. Pues es un gustazo tener a José Javier Ávila con nosotros. Hola José Javier, ¿cómo estás? Hola Blanca, muchas gracias. Encantado de estar aquí, el placer es mío, por supuestísimo. Hemos coincidido alguna vez en persona, pero poco, ¿eh? Con la pandemia y todo de por medio está complicado lo de verse. Decía que, igual que en el caso de Carla Botella, la afición pidió por Twitter que te invitásemos cuanto antes, porque, bueno, ahora hablaremos, ¿no?, de la novedad bibliográfica que nos has traído al campo de la traducción audiovisual. Pero bueno, que sepas eso, que los seguidores del podcast te esperaban con muchas ansias. Bueno, yo la verdad que, como decía al principio, encantado de que me hayáis invitado, Blanca. Y bueno, volviendo un poco a lo de habernos visto, yo recuerdo a Guillermo, que coincidimos al Congreso Tabú en Barcelona. En el taco, sí, sí. En el taco. Y yo creo que tú también estabas, Blanca. Bueno, Sí. Luego hablaremos más adelante. Sí. Con Damián no había coincidido todavía, así que bueno, pues triplemente encantado de poder estar aquí con vosotros. Igualmente por aquí, un gustazo. Yo creo que también nos hemos visto en alguna Yeti, ¿puede ser? En la Yeti yo creo que no he estado. ¿No? Lo que pasa En que algún otro, te he visto, pero bueno, no sé, alguno será, algún Sarao traductor irse. sí, en algún otro hemos coincidido. Y luego, bueno, pues sabes que coincidimos de estancia en Londres, en el mismo sitio de residencia. O sea que sí, hay conexiones. Sí. Bueno, esa residencia mágica por la que han pasado varias personas. Muchos académicos Gracias de a Jorge la Díaz Cintas. Bueno, pues empezamos, como nos gusta empezar con todos los invitados, preguntándote cómo llegaste al campo de la traducción audiovisual. Bien, pues bueno, os cuento un poco mis inicios, ¿no? Universitarios, y lo voy hilando un poquito, si os parece bien, para, bueno, pues justificar el por qué estoy aquí hoy con vosotros y el porqué de la traducción audiovisual. Yo vengo bueno, ya tengo unos años, entonces yo estudié Filología Inglesa en la Universidad Autónoma de Madrid. Me licencié en el año 2000. Sí es cierto que teníamos alguna asignatura de traducción, pero vamos, nada que ver con lo que se enseña hoy día en cuanto a traducción audiovisual. Y recuerdo una vez que vino un traductor audiovisual, Nino Matas, que estoy seguro que lo conocéis, no sé si Hombre, el traductor del Señor de los Anillos, sí. Ahí.
Y bueno, pues la verdad que me llamó mucho la atención pues este mundillo, ¿no?, de la traducción audiovisual, y hubo un mensaje de él que se me quedó muy grabado, ¿no? Y es que decía que para ser un buen traductor tienes que leer mucho en tu propia lengua y hay que leer mucho los clásicos, Lope de Vega, Góngora, Quevedo, y no sé, me quedó ahí un run run en la cabeza con respecto a lo que es la traducción. Y bueno, en aquella época pues no teníamos internet como tenemos hoy día, no existían plataformas en streaming, y yo me iba mucho pues a los cines Ideal, que son en Madrid, que era donde emitían cine en versión original, y bueno, pues estaba muy sumido o estaba muy apasionado con el cine en versión original subtitulada. Más tarde estudié un posgrado de traducción, especialista universitario en la UNED, y ahí tuve mi primer contacto con el mundo de la traducción audiovisual. Estuve haciendo una traducción de canciones para Estudios Abaira. Era algo un poco rudimentario porque no utilicé ningún editor de subtítulos, pero bueno, tuve ahí mi primer contacto con el campo de la traducción audiovisual. Y luego finalmente me fui a Edimburgo a pasar un año. Al final estuve 15 meses. Y esto que nos pasa, ¿no?, a los que estudiamos alguna lengua extranjera, pues que siempre te gusta estar en contacto, ¿no?, con la lengua más de lleno y mejorarla, en este caso la lengua inglesa, ¿no? Allí estudié un posgrado en traducción, que era Translating and Technology en Heriot-Watt University en Edimburgo, y hice algún trabajo en traducción, interpretación, pero bueno, era más bien muy esporádico. Y luego me vine a España. Pasé 12 años dando de profesor de lengua inglesa en secundaria, hasta que ya por fin obtuve una plaza de profesor asociado en la UNED, y en el año 2000 empecé mis estudios de doctorado. Podéis interrumpirme cuando queráis, porque me enrollo. No, sí, es muy interesante, te estamos escuchando con atención. Como tengo ya unos años, como decía, pues... No, si me dejas te digo solo un comentario que he pensado, que es que el programa de hoy va de lecturas nuevas de traducción audiovisual y de lo importante que es leer, porque es un tema que ya ha salido en las dos entrevistas y contigo justo acabamos de empezar, o sea que... Sí, no, sí, es que es fundamental. Si ya nos lo vienen diciendo desde atrás, pues está claro que la formación traductológica es muy importante, la práctica en la traducción en cualquier campo en el que se trabaja con una lengua extranjera es fundamental, pero sobre todo, vosotros lo sabéis muy bien, para traducir en tu lengua materna, pues tienes que tener un dominio muy, muy bueno. Eso te lo da la lectura, por supuestísimo. Bueno, entonces empecé mis estudios de doctorado y Noa Talabán pues era mi directora de tesis. Y bueno, en los primeros años de docencia en doctorado, pues yo sabía que quería hacer algo de subtitulación, pero todavía no lo tenía muy claro. Entonces tuve la gran suerte de que Jorge Díaz Cintas me codirigiera la tesis, y bueno, pues ya esto era jugar en la Champions League o sí, ¿no? Me sentía como un tenista amateur, ¿no?, en un Grand Slam. Pues fue un lujo, ¿no?, poder contar con ambos. Aprendí mucho y ya fue haciendo una estancia de investigación predoctoral en Imperial College London con Jorge en el verano de 2012, donde ya me decidí a investigar pues el lenguaje tabú o lenguaje ofensivo tabú, como yo lo denomino, y ahí es donde inicié ya mi estudio de doctorado. Me doctoré en 2014 y bueno, pues el título de mi tesis era The Subtitling of Offensive and Taboo Language, a Descriptive Study. Y bueno, pues está la pasión que tengo por el mundo de la traducción audiovisual, que bueno, pues esto es lo que me ha traído hoy aquí con vosotros y lo que me hace disfrutar mucho del campo de la docencia y de la investigación. Pues nos alegramos mucho de que un camino te haya traído hasta nosotros y a nosotros hacia ti. Así que estupendo. Vamos a volver enseguida al tema del lenguaje tabú, porque es el tema de tu libro. Pero antes quería, para que la gente te acabe de situar, los que quizás no te hayan seguido antes, te quería preguntar si nos puedes decir qué otros temas has abordado en la investigación, además del lenguaje tabú. ¿En qué te has centrado? Sí, bueno, mi segunda línea de investigación pues es la traducción audiovisual didáctica. He tenido la suerte de estar al lado de Noa Talabán, que es pionera en este campo.
es una de las pioneras a nivel internacional. Y también toco la enseñanza de lenguas extranjeras por medio de las TIC. Pero vamos, es un campo que me gusta bastante porque está dentro de la traducción audiovisual, pero digamos que mi pasión más pletórica o llena pues es el tratamiento del lenguaje ofensivo y tabú dentro de la traducción audiovisual. Obviamente siempre tenemos que tener varias líneas, o son varias líneas con las que trabajamos, pero bueno, pues en alguna pues intentamos destacar un poquito más o disfrutamos un poquito más, ¿no?, que las demás. Y es precisamente a esta, ¿no?, a esta línea a la que le has dedicado el libro. Entonces, ¿nos puedes contar cómo sale la opción, la idea? Ya vemos que es pues de que te apasiona, ¿no? Pero ¿cómo surgió la opción de poder publicar esta obra? ¿Cuántos años le has dedicado? Que probablemente hayan sido muchos, ¿no? ¿Cuántas noches? Espero que no noches sin dormir, pero bueno, ¿de dónde ha salido y cuándo se ha publicado para la gente que no haya estado al corriente y dónde lo pueden encontrar? Sí, bueno, pues es una publicación muy reciente, ha salido ahora en enero en 2023, ha sido publicada por Multilingual Matters y bueno, pues es un poco el fruto de la trayectoria investigadora que llevo a raíz de la tesis doctoral que conseguí en 2014 y a diferencia de otros académicos que nada más defender la tesis doctoral publican un libro, pues yo me dediqué a publicar artículos sobre mi tesis doctoral, que eso también pues se ve mucho, ¿no?, en nuestro campo, y dejé que pasaran los años, que siguiera investigando, etcétera. Entonces creo que este libro es un poco resumen de todo lo que he investigado, todo lo que he aprendido, todo lo que he experimentado a lo largo de todos los años y bueno, pues lo que buscaba era pues presentar en el mercado un monográfico que no solo tocara los conceptos teóricos de lo que es la subtitulación, de lo que es este tipo de lenguaje, tabú, vulgar, ofensivo, tiene diferentes terminologías según los autores y bueno, quería darle ese toque de distinción o de refuerzo mediante actividades, tareas que están relacionadas con los contenidos teóricos que vamos viendo a lo largo de los capítulos y, por supuesto, hacer uso de muchos de los subtítulos que los profesionales nos han regalado en sus trabajos y, bueno, pues hacer una justificación, dar respuestas a todos esos ejercicios en los anexos del libro y, bueno, pues justificar todas aquellas operaciones traductológicas que se vienen explicando a lo largo de los capítulos. Y es un libro que has publicado en inglés, pero te centras en la combinación lingüística del inglés al español, ¿no? Sí, efectivamente. Lo que yo buscaba es darle mayor alcance a la publicación y que me pudieran leer pues, otros académicos o estudiantes o docentes que trabajan con otras combinaciones lingüísticas porque bueno, estamos en un mundo muy globalizado y creo que lo estamos viendo con las múltiples publicaciones que están saliendo o han salido en la última década, que no por centrarte en una combinación lingüística ya tienes que cerrar el mercado o el tipo de lector, ¿no?, que pueda acceder a tus publicaciones. Entonces, en este sentido, yo trabajo con o estudio las lenguas o el trasvase entre el inglés al español, pero bueno, siempre en todos los ejemplos que he tratado he utilizado retrotraducciones para que cualquier lector que no domine la lengua española pues pueda seguir y pueda entender todas esas operaciones traductológicas que presento y que justifico y que desarrollo. Hablas del caso del subtitulado en el libro y una de las preguntas que te querría hacer es los hispanohablantes tenemos fama no me atrevo para nada a decir que los españoles porque precisamente Damián me dirá que los argentinos más, ¿no? Pero que tenemos fama de decir muchas expresiones vulgares, coloquiales que pueden ser tabú y precisamente a veces puedes tener una conversación con una persona que sea anglófona y que parece que se escandalice, ¿no?, una persona joven incluso por decir según qué palabras. Entonces, mi pregunta es,
En los ejemplos que se han analizado, que supongo que antes de la propuesta más didáctica del libro, pues viene toda esa parte de tu tesis y el análisis descriptivo, ¿alguna vez encuentras que se añada lenguaje tabú en los subtítulos o por el medio, ¿no? O por la modalidad suele haber censura y más bien hay ahí restricción y constricción y la gente no se suelta? Bueno, es una buena pregunta. Yo diría que cada vez la subtitulación, os voy a hablar en España porque sobre todo he analizado, he investigado subtítulos producidos para España, pero el mercado en Latinoamérica me interesa mucho, me llama mucho la atención y probablemente... Buenísimo. No, porque no es habitual que pase esto, José Javier, te lo quiero decir. Así que me alegra mucho lo que estás diciendo. Sí, no, por supuesto. Y me queda muchísimo que aprender. Sí me consta, Damián, que en muchos de los subtítulos en Latinoamérica hay una tendencia a suavizar e incluso a eliminar, ¿no? Toda esta carga tabú. Totalmente. Por el neutro más que nada, ¿no? Pero ahora estamos empezando a tener español de Argentina, entonces también empieza en algunas cosas a ser un poquito más parecido a lo que tienen ustedes en España. Pues me alegro, Damián, que me comentes esto porque, bueno, ya me estás abriendo otras vías de investigación que lo pongo on the list. Dale, ponelo en la lista de pendientes, por favor, porque hace mucha falta. Sí, no. Más allá del carajo. Eso es. No, lo tengo pendiente. Y volviendo un poco a lo que preguntabas, Blanca, yo te diría que efectivamente en la subtitulación hay una restricción espaciotemporal evidente y eso muchas veces fuerza a condensar los subtítulos, a eliminar esos términos tabú o esas expresiones exclamativas, vulgares, soeces, llamémoslas de diferentes maneras, que se tiende a omitir, pero en general yo diría que sí, nuestros profesionales de la traducción audiovisual sí tienden a ser muy fieles al texto original. Y a veces efectivamente el texto origen no tiene ninguna carga ofensiva o tabú y de repente nos encontramos con un coño o cojones o mierda, etcétera, porque a veces esto es la compensación, ¿no? Una estrategia de compensación. A lo mejor en subtítulos anteriores no se ha podido meter toda esa carga que tenía el texto origen y en algún recodo, en algún subtítulo que queda más espacio en cuanto a tiempo, caracteres, etcétera, aparece ese mierda, ese joder, etcétera, que bueno, pues adorna un poco el idiolecto de cada uno de los personajes que tenemos en pantalla. Y otra pregunta que tenemos es si te parece que esta cuestión del lenguaje tabú está ahora ganando terreno o si ya hace años que está muy, digamos, de moda hacer estudios de corpus y fijarse en estos elementos léxicos. No sé si hay ahora publicaciones especializadas, aparte de la tuya, quizás pienso en revistas especializadas que hagan monográficos o congresos dedicados a estos temas. ¿La gente puede informarse más? ¿Qué le recomendarías? Yo por lo que he investigado existen estudios en torno al lenguaje tabú de forma interdisciplinar, o sea que yo he aprendido mucho de otros autores como por ejemplo son Keith Allen, que es profesor emérito de Monash University de la Universidad de Australia. Bueno, hay una enciclopedia se llama An Encyclopedia of Swearing de Geoffrey Hughes de 2006, que a cualquier persona que quiera aprender un poquito sobre términos tabú, sobre las palabrotas, este desarrollo a lo largo de la historia se lo recomiendo porque esto es una joya. También hay un psicólogo que se llama Timothy Jay que ha publicado muchísimo sobre el uso de las palabrotas desde un punto de vista más enfocado en lo que es la psicología. Hay una obra suya, un libro suyo del año 2000 que se llama Why We Curse, a Neuropsychosocial Theory of Speech, y igualmente pues se aprende mucho. Creo que el campo de la traducción audiovisual está muy abierto a tocar diferentes disciplinas y debemos aprender de diferentes enfoques para poder entender qué es lo que ocurre en este proceso de traducción audiovisual, esta transferencia de un texto origen a un texto meta. Volviendo nuevamente a la pregunta que decías, que me hacías, pues yo creo que el campo de los estudios tabú pues está ganando muchos seguidores.
está habiendo muchas más publicaciones, no solo a nivel académico, sino en cuanto a trabajos de fin de grado, trabajos de fin de máster, tesis doctorales que salen publicadas, pues tocan el campo de la traducción audiovisual desde diferentes enfoques. Os puedo hablar de diferentes autores, si queréis, en torno a la TAP, en España, en Europa, trabajos que se están haciendo también fuera, se están haciendo en países donde el lenguaje tabú pues, es un tema muy delicado, en países musulmanes, donde se están publicando cosas sobre términos relacionados, referentes religiosos, sexuales, a nivel de traducción audiovisual, como por ejemplo trabajos de Amer Al-Awam de Qatar, Sattar Iswaini de Emiratos Árabes, tenemos Masoud Khoshaligeh Saed Ameri de Irán también. Disculpadme porque hay términos o nombres que probablemente esté pronunciando mal y si me oyen ellos pues a lo mejor se echan las manos a la cabeza. Y en España pues tenemos muchísimos autores y algunos de ellos les habéis... Perdón, solo quería decir que no sabemos cómo pronunciarían ellos José Javier, que también tiene su dificultad. Bueno, en inglés ya sabemos como José Javier, es como diría, ¿no? Un anglófono. Pero bueno, en España, volviendo un poco al tema, pues tenemos publicaciones de Roberto Valdeón, Patrick, tan querido por vosotros y por mí, Adrián Fuentes Luque, Juanjo Martínez Sierra, Antonio Pleguezuelos, Belén Soler. Una de las, para mí, de las publicaciones muy originales o del principio, que ya lo habéis comentado, Didac Pujol con The Translation of Dubbing of Fuck into Catalan. Hombre, Didac. Es un clásico. Guillermo Parra con su tesis doctoral Disorderly Speech in Audiovisual Fiction and its Translation, que por cierto sale referenciado en el libro, Guillermo. Oh, qué bien, qué ilusión. Pues me parece una tesis doctoral súper interesante, súper innovadora en este sentido, que toca el elemento tabú, que es ese consumo, ¿no? de drogas, de alcohol, etcétera. Y bueno, pues en el Reino Unido, como no, Jorge Díaz Cintas, pionero también, ha tocado todos los campos y publica de forma tan fantástica y maravillosa que, bueno, pues es otro de los referentes, ¿no? en este campo. Maggie Noel Guillot también, emérita en el Reino Unido. Y bueno, en Italia también se trabaja mucho el campo de la traducción audiovisual con elementos tabú. Tenemos Delia Chiaro, Gabriel Asaro, Chiara Bucaria, Nicole Besegui, Silvia Bruti, María Pavesi, es decir, que tenemos bastante. En América Latina, pues qué deciros, Gabriela Escandura, que también ha estado en el programa. También mencionasteis en otro podcast reciente a Iván Villanueva Jordán, de Perú, con su tesis doctoral. Entonces, creo que la temática tabú está ganando bastante presencia y bueno, yo creo que esto es el comienzo de un largo recorrido, ¿no? Y nos esperan muchas publicaciones muy interesantes en este sentido. Una cosa que ya sé que esto se va un poco por las ramas, pero me acaban de venir a la cabeza que aparte del ámbito académico, que por lo que mencionas se ve que es un tema que se está investigando muchísimo, tengo la impresión de que también se está hablando más en medios mainstream, por así decirlo. Me ha venido a la cabeza una serie de Netflix de hace un par de años que se llamaba La historia de las palabrotas. Uh-huh. ¿Te suena? Que salía Nicolas Cage y salía hablando del origen de, no sé si son 6 episodios con 6 palabrotas y te explica su relación, yo qué sé, el fuck, ¿no? Y la relación con cómo se construyen insultos o cómo se elabora a partir de una palabrota. Si no te suena, a lo mejor os da mucho juego esto, porque en Latinoamérica lo habrán tenido que traducir también, o sea que... Pues no lo había escuchado y bueno, me lo acabo de apuntar, Guillermo, tomo nota y eso lo tengo que ver, desde luego. Sí, la verdad que, a ver, es que el uso de las palabrotas es tan antiguo como la lengua en sí, ¿no? En los orígenes de la palabra tabú tienen que ver con el Capitán Cook cuando llegó a Oceanía y bueno, pues... ahí surge, digamos, la primera vez que podemos o se oye de la palabra tabú
para hacer referencia a todo aquello que era prohibido dentro de esas comunidades indígenas. Y bueno, si vamos más atrás todavía en el tiempo, ya en el latín antiguo, el latín vulgar, pues hacían uso de muchos términos relacionados con el sexo. Entonces, el lenguaje tabú es tan antiguo como el propio lenguaje, yo diría. Entonces, es normal que esté abierto y que se trate desde diferentes enfoques, como estás comentando. Y bueno, pues dentro de nuestro campo en lo audiovisual, pues claro, es algo que está muy visible y ya, en mi humilde opinión, llama mucho la atención cuando estamos viendo una película y bueno, pues sale ahí una palabrota o una blasfemia y queremos ver y qué ha hecho ahí el profesional de la traducción audiovisual, cómo lo ha subtitulado, cómo se ha doblado esto. No sé, bueno, quizás sea de formación profesional por mi parte, pero yo siempre estoy con los subtítulos en español viendo las opciones tan maravillosas por las que ha optado, en ese caso, el profesional. Pero muchas gracias, Guillermo, porque me lo apunto. Yo estas cosas siempre las veo con mucha empatía y sufriendo también por la persona que las haya traducido, porque dices, madre mía, si yo hubiera estado en ese lugar no sé qué habría hecho. No, es que no es fácil, por eso No. Y luego algo que me gusta siempre comunicar a los estudiantes, porque cuando yo doy algún seminario, doy alguna charla, claro, es muy fácil caer en la tentación de, claro, como estamos viendo un subtítulo, a lo mejor es monolineal o bilineal, aquí tenemos un texto origen con 2 oraciones, pues claro, se ha subtitulado de esta manera porque esta oración es la que es. Bueno, pues no, la traducción no es simplemente esta oración. Hay que tener en cuenta el contexto de ese personaje, cómo habla de ese personaje y tener en cuenta esa carga ofensiva con la que habla cada uno de los hablantes en el programa a la hora de saber o poder hacer una subtitulación que pueda ser fiel a esos rasgos, ¿no?, lingüísticos que tiene el personaje. Entonces es muy, muy complejo y sobre todo la lengua inglesa y la lengua española tienen diferentes formas sintácticas, estilísticas, lingüísticas, etcétera, de tratar las palabrotas, el lenguaje tabú, etcétera. Entonces no siempre existe un equivalente directo y hay que optar por expresiones idiomáticas que puedan hacer justicia, ¿no?, o puedan equilibrar ese peso o esa carga que tiene el elemento que estemos subtitulando, doblando, etcétera. ¿Y hasta qué punto tienes en cuenta la perspectiva de los profesionales, tanto en la docencia como por ejemplo en esta obra que has publicado ahora? No sé si también estás en contacto con ellos para ver cómo se enfrentan a este desafío de traducir el lenguaje tabú, o si simplemente, bueno, que no es simplemente para nada, ¿no?, pero observas el resultado final de su trabajo. Bueno, yo creo que este libro que me han publicado ahora es un poco un homenaje al trabajo que hacen los traductores audiovisuales. Cuando elaboré mi tesis doctoral, sí hice una entrevista el corpus de mi tesis doctoral, Tarantino 100%, era Reservoir Dogs, Pulp Fiction y Malditos Bastardos, cuyo título original es Inglourious Basterds. Uh-huh. Entonces, sí pude entrevistar al subtitulador, Arturo Enríquez, de Malditos Bastardos. Me fue imposible localizar a los subtituladores de estas 2 primeras películas de Tarantino por cuestión de tiempo, ¿no? Fueron las óperas prima, la ópera prima Reservoir Dogs y luego Pulp Fiction, entonces me fue imposible. En esta ocasión, en la del libro, la verdad es que lo he escrito en un tiempo bastante limitado, un poco más de un año. No he contado con la opción por energía y tiempo de haber entrevistado a algún subtitulador, pero bueno, dejo bien claro en el libro que todos los subtítulos utilizados son originales, son de ellos. Uh-huh. Y vienen así en los ejercicios que yo propongo. Obviamente no son la única posibilidad, porque en traducción ya sabemos que existen diferentes opciones. Entonces, lo que yo planteo con los ejercicios que incluyo en cada uno de los capítulos es trabajar los contenidos teóricos que se han trabajado y, bueno, pues justificar de alguna manera, describir el por qué el subtitulador, la subtituladora ha optado por estas opciones y no por otras. Insisto,
No siempre el subtítulo utilizado va a ser el mejor, ni tampoco va a ser el peor. No quiero ser prescriptivista aquí, yo he intentado ser lo más descriptivo posible, pero bueno, efectivamente que este libro es un tributo a todo el trabajo que hacen los subtituladores y creo que bueno, es muy importante que estén presentes en la formación de los cursos, seminarios, congresos, etcétera. Creo que tiene que haber un equilibrio entre la docencia que ejercemos los docentes en la academia y luego pues el trabajo que hacen los traductores audiovisuales, que es pues formidable, con el que contamos aquí en España, en mi humilde opinión, y bueno, pues creo que se está haciendo un gran trabajo en este sentido. Yo te quería preguntar si te atreverías a darnos algún ejemplo concreto o algo que recuerdes o que quieras destacar como un poco como anticipo del libro, porque yo estoy pensando en, vale, yo qué sé, ¿no? Usos como el fuck como adverbio, que ahora parece que se está empezando a usar en España el puto delante de un verbo, ¿no? Y cosas así como muy extrañas. ¿Tienes algún ejemplo de práctica habitual, positiva, negativa, algo que quieras destacar? Bueno, pues me alegra que me hagas esa pregunta, Guillermo, y si os parece bien, voy a ser muy breve, pero creo que puede ser ilustrativo un poco de lo que nos podemos encontrar en el libro. Dentro de... Bueno, si queréis, os cuento los capítulos muy brevemente por encima, ¿cuáles son? Genial, ¿Sí? Perfecto. No me voy a enrollar, pero me voy a centrar más en lo que me has preguntado, Guillermo. Bueno, el capítulo primero es una introducción donde se justifica el porqué de este libro y se habla de lo que nos vamos a encontrar en los diferentes capítulos. El capítulo 2 presenta al lector lo que es la traducción audiovisual y desarrollo pues, lo que es la subtitulación, las convenciones de los subtítulos, restricciones espaciotemporales, características estilísticas, tipográficas, etc. Es decir, que este libro está preparado para cualquier lector, principalmente estudiantes de traducción, egresados también, académicos, pero también profesionales y cualquier otro lector que esté interesado en la subtitulación. En este capítulo al final hay 20 ejercicios en los cuales el lector está expuesto a una serie de ejemplos en los cuales hay contenido ofensivo o contenido tabú y simplemente se trata de utilizar estrategias de condensación del subtítulo, pero siempre con este tipo de lenguaje. En el capítulo 3 me meto más de lleno en lo que es el lenguaje ofensivo y tabú. Hablo de un enfoque más histórico de lo que es el término tabú o lo que son las temáticas tabú. Desarrollo una taxonomía propia de términos ofensivos y tabú. Y hablo también de la investigación en este terreno. Hay 30 ejercicios donde aquí ya se exige un poquito más al lector con respecto a los ejercicios y tiene que ver el caso en el que se encuentra y ver qué tipo de categoría tiene ese ejemplo que nos encontramos, si es ofensiva o si es tabú o qué subcategoría dentro de esas dos categorías principales que yo defiendo. Bueno, aquí debo decir que hay autores que simplemente hablan de lenguaje tabú y me parece totalmente justificado. Otros hablan de lenguaje vulgar, lenguaje ofensivo. Diacintas y Aline Wimael, en su última obra, hablan de palabrotas y lenguaje tabú. A mí me gusta defender lo que es el lenguaje ofensivo del lenguaje tabú, hacer una pequeña distinción porque, bueno, pues con el lenguaje ofensivo nos podemos referir a palabrotas, insultos, cualquier término que pueda tener la función de ofender o simplemente, como habéis comentado en algún otro episodio de En Sintonía, cuando liberamos emociones o tenemos tensión, coño, joder, pues eso ocurre en el lenguaje cotidiano. Sin embargo, el lenguaje tabú yo lo defiendo más como algunas temáticas que, según el contexto, pueden ser bien recibidas o pueden no ser bien recibidas. Un ejemplo muy claro es el sexo. Dependiendo de con quién estés hablando, no es un tema que vayamos a hablar de forma explícita y muy abierta. Cuando estás en un contexto entre amigos o en pareja, pues hablar de sexo no tiene por qué ser un tema tabú. De ahí que me guste hacer esa distinción entre ofensivo y tabú, pero insisto, me parece totalmente válidas otras opciones en las cuales los autores utilizan una terminología diferente. Bueno, Guillermo, creo que me estoy alejando un poco
de lo que me preguntabas. Mientras nos pongas algún ejemplo, yo estoy contento. Voy a por los ejemplos. Bueno, te ha dicho que hay muchos ejercicios. Sí. Los voy a poner, ya cierro con el capítulo 4 y aquí meto los ejercicios. Mirad, en el capítulo 4 presento un modelo de análisis para este tipo de lenguaje. Entonces aquí trato, haciendo referencia a otros autores que tienen muchísimo peso, de lo que es el método traductor, la estrategia y la técnica de traducción. Entonces, dentro de las técnicas de traducción, y aquí es donde voy a meter los ejemplos, elaboro una taxonomía de técnicas de traducción que se basa, a diferencia de la estrategia, en el resultado final, ¿no? Cómo el traductor ha utilizado una estrategia para hacer frente a una dificultad y de qué manera la vemos visible en el texto meta. A eso llamamos técnica de traducción. Entonces, yo hago como si dijéramos un semáforo. Color verde quiere decir que la carga ofensiva y tabú la hemos transferido, y color rojo, esa carga que tiene el texto original, no la hemos transferido. Entonces, dentro de esa transferencia, defiendo 3 casos. Uno de ellos es cuando el subtítulo se endurece o se hace todavía más fuerte, que es lo que también Blanca me preguntaba al principio del programa. Por ejemplo, cuando decimos un what the hell, una traducción muy fiel pues suena poco idiomática, ¿no? Como ¿qué demonios? ¿Qué diablos? Pues a veces nos encontramos con un no me jodas. Claro. Que suena muy idiomático y estamos subiendo un poquito, ¿no? El grado de intensidad. Aunque bueno, también, insisto, dependiendo del contexto, pues un no me jodas, Guillermo, pues tampoco tiene que ser tan fuerte, ¿verdad? Estaba pensando en que yo a lo mejor una opción que veo a menudo para el gel es narices, ¿no? Pero ¿qué narices? Bien. ¿O qué más? Porque el diablo es el demonios, al menos en español de España, descartados seguro. Y, sí, el... Acá puñetas, no otra cosa. Un carajo, un qué utilizaríais también. Si fuera un poco más fuerte, el mierda podría ir, pero normalmente se vería lo que decías recién, demonios, diablos, eso. ¿Qué demonios o qué diablos? ¿O qué es esto directamente? ¿No? Pero eso lo dice alguien o es solo cosa del neutro. No, es porque la problemática del neutro que tenés es que no podés usar ninguna variedad regional, entonces los insultos posibles son 4 que los tenés que usar para todas las demás cosas. Bueno, y aquí yo aprovecho y le hago una pregunta a Damián. Y cambiamos un poco el rol de los apuntes. Bueno. Damián, ¿en Argentina se subtitulan palabrotas o términos un poco más subidos de tono tipo boludo o pelotudo? ¿O se opta más por algún insulto un poco más neutro? Si fuera el material de que ahora Netflix está subtitulando al regional argentino, se podrían poner sin problemas esas cosas, pero como todavía el predominante sigue siendo el neutro, bueno, es como decía recién, no hay muchas alternativas y eso queda, digamos, más para el... Igual, justo pusiste un buen ejemplo que es boludo, que si bien es como más es como representativo, entre comillas, de Argentina, es bastante regional también de Buenos Aires en cierta medida. Y entonces en Córdoba te van a decir culiado, por ejemplo, que es lo mismo, pero que son esos términos que se usan como vocativos que ya perdieron su fuerza igualmente porque lo usan todo el tiempo. Pero bueno, vamos a ver qué pasa, porque estaría bueno que pegue el regional argentino, pero yo creo que cuesta bastante después de tantos años de neutro que tenga éxito. Igual a Netflix mucho no le importa ciertas cosas y sigue haciendo, así que si lo siguen haciendo ellos se va a seguir incorporando. Tomo nota, Damián, muchas gracias. Muy interesante. Bueno, vuelvo a mis técnicas de traducción. Y bueno, aquí voy a hacer un guiño a Pablo Fernández Moriano, traductor audiovisual, que ganó una de las ediciones de los premios Atrae por la subtitulación de Puñales por la espalda, Knives Out. Efectivamente. Unos subtítulos, la verdad, que son una maravilla. Y en uno de los ejemplos dice el texto origen, "Oh, you little bitch", y está subtitulado como "la muy cabrona". Entonces, esto para mí sería un caso en el cual la carga ofensiva que tiene ese término, pues está equilibrada, se ha mantenido, ¿verdad? Porque tenemos un little bitch y luego pues un cabrona, muy cabrona. Además es que suena tan idiomático y tan natural que es un subtítulo, es el subtítulo
de uno de los que tengo aquí anotados. Luego, en último caso, cuando se ha transferido esa carga, podemos hablar de que se ha suavizado, y es que no siempre, sobre todo a lo mejor si el original está cargado de muchos elementos ofensivos, pues no siempre se puede transferir todo porque tenemos que condensar en subtitulación. Un ejemplo que tengo aquí es I swear to fucking God, man. Reservoir Dogs puede ser, probablemente, y está subtitulado como mierda, te lo juro por Dios. Aquí, si os fijáis, la blasfemia pues no está visible en la transferencia al texto meta, pero sí el subtitulador, la subtituladora, ha hecho un esfuerzo por meter ahí algún ejemplo, algún elemento que pueda mantener cierta carga, ¿no? Y en este caso viene con el vocativo mierda al principio de todos. Ujú. Semáforo rojo, y es cuando esa carga no ha sido posible que se transfiera. Y ya con esto acabo. Soy breve. Tenemos dos casos. Uno de ellos es cuando la carga se neutraliza. Y esto sucede mucho con los referentes religiosos, que supongo que en Argentina o con el español neutro pues tiene que suceder todavía incluso más. A veces nos encontramos en España el típico "oh my god", que tiende a ser neutralizado. Cuando vemos un subtítulo del tipo "Dios mío", pues cuando hacemos referencia a Dios en estos términos, en España no tiene ninguna carga fuerte. Sin embargo, si tú le preguntas a cualquier anglófono, cuando se dice Jesus o Jesus Christ o "oh my God", aunque nosotros lo tengamos muy normalizado el escuchar "oh my God", en inglés suena muy fuerte porque se está haciendo referencia a una figura religiosa, y para los oídos de una persona religiosa, pues eso suena fuerte. Entonces, cuando "oh my God" lo subtitulamos como "Dios mío", pierde ese efecto que tiene el original. Entonces ahí es cuando yo defiendo que esa carga se ha neutralizado, porque ya pierde ese efecto. Un coño, un joder, un hostia, pues encaja muy bien, ¿no? Con este tipo de expresiones exclamativas donde hay alguna referencia religiosa. Y bueno, finalmente tenemos el caso en el cual esa carga pues se omite directamente cuando haya un shit o un you asshole o hey you fucker, y simplemente no aparece en el subtítulo y no encontramos ningún término ofensivo. Pues es lo que ocurre normalmente, que Diacinta ya nos decía allá por 2001, y es que este tipo de lenguaje, el lenguaje tabú, tiende a desaparecer si las restricciones espaciotemporales lo requieren, lo necesitan. Pues muchísimas gracias. Yo creo que Guillermo puede estar satisfecho. Has dado muchos ejemplos en realidad. Bueno, espero no haberme enrollado mucho y que hayan sido un poco ilustrativos de estas técnicas de traducción. Sí. Yo lo que quería ir era palabrotas, insultos, porque estoy cansado de ir a ver una charla en la que hablan de expletives y no dicen ni una sola palabrota. Y dices, no puede ser. Bueno, yo, Guillermo, como si sirve un poco de Hemos anécdota, cumplido, me parece, acá. Ya puedo marcar esto como no apto para menores. Nos van a censurar en Spotify. Ya al traducir "oh my God" como coño, ya estamos. Me parece que eso. Lo voy a tener en cuenta, José. Lo voy a anotar para poner algo así. Bueno, es que el "oh Dios mío", o sea, prácticamente jamás lo traduzco así cuando me sale un "oh my God". O sea, utilizas cualquier otra expresión que no sea esa. Y ya no solo porque no tenga la carga, sino porque es que ahora mismo estoy con una película en la que me ha salido 40 veces. ¿Debería decir una persona 40 veces eso en una película? No tiene sentido. Bueno, se lo dice en el original. Pero eso es una discusión para otro momento. Sí, Sí. yo creo que sí. Antes de despedir a nuestro invitado, queremos preguntarte cómo se te puede seguir la actividad, también la de tu grupo de investigación, que no nos has hablado de él, pero ya contaremos otro día. Esperemos que nos acepte la invitación con Noa Talabán para pedirle más información. Tu grupo de investigación, que es Arena, no sé si nos puedes contar un poco qué estáis haciendo, dónde se os puede seguir, al grupo y a ti en particular, y ya con esto nos despediremos. Sí, pues bueno, matizar, el grupo de Arena es un grupo de innovación docente, de estos proyectos de innovación docente que se implementan en la universidad, y bueno, significa traducción audiovisual y aprendizaje de lenguas. Está coordinado por Noa Talabán, como decías, y bueno, pues qué deciros de Noa Talabán, es súper activa a nivel docente, investigador, y bueno, pues yo llevo colaborando con ella
en proyectos de innovación desde el año 2010, cuando comencé en la UNED. Y como tal, el Grupo Arena, pues desde el curso 2016-2017 ha estado implementando proyectos de innovación centrados en el aprendizaje de lenguas extranjeras por medio de la traducción audiovisual didáctica. Es decir, se han implementado tareas de subtitulación social, doblaje creativo, voces superpuestas, subtitulación, audiodescripción. Es decir, el límite, pues sabéis que es infinito. Y luego también, pues aprovecho muy brevemente para comentar que el grupo de investigación al que pertenezco se llama Tradilex y el proyecto en el que, el grupo de investigación se llama Tradit, que es traducción audiovisual didáctica, y estamos ya acabando en el último año del proyecto de investigación que se llama Tradilex, la traducción audiovisual como recurso didáctico en el aprendizaje de lenguas extranjeras. Y bueno, este año, como decía, cerramos ya este proyecto y va a haber un congreso que se llama Tradit 23 y bueno, va a ser del 22 al 24 de marzo. Estáis invitados a seguirnos si queréis. La web es, lo digo brevemente, por si alguno de los que nos escuchan quiere seguirlo. Se puede seguir presencialmente, va a ser en Madrid, el 22 al 24 de marzo, creo que ya lo he dicho. Y la web es tradit.uned.es. Y bueno, vamos a contar con plenarios de lujo como son Agnieszka Sarwowska. Perdón por la pronunciación si me escuchas. Seguro que he metido unas cuantas pataditas a su nombre. Jorge Díaz Cintas, Ana Marzá y Frederic Chaume. Entonces, bueno, pues va a ser una ocasión de ver muchos de los estudios que se están haciendo en este campo de la traducción audiovisual didáctica. Y bueno, como decía, os invitamos a que podáis asistir a las mismas. Y bueno, pues muchísimas gracias por esta invitación. Muchas gracias a ti. Ahora has sido muy, muy humilde y de ti no has dicho nada en particular, pero ya compartiremos tu cuenta de Twitter para que también te puedan seguir a ti y no solamente tener la información del grupo, que es muy importante y muy interesante. Sí. Bueno, yo, en mi cuenta de Twitter siempre que tengo alguna publicación, lo suelo anunciar pues por dar un poco de visibilidad, ¿no? De aquellas personas que te siguen, pues que puedan ir viendo lo que va saliendo. Dentro de poco, bueno, estoy acabando una entrada para ENTI, la Enciclopedia de Traducción e Interpretación de Ayeti, y bueno, pues me han invitado a escribir la nota sobre tabú y creo que saldrá publicado este año y bueno, pues ya lo compartiré en redes sociales con todos. Y bueno, también estoy editando un volumen especial sobre traducción audiovisual y palabrotas, lenguaje tabú, etcétera, con Juan José Martínez Sierra, María Pérez López de Heredia, que también ha estado aquí en el programa. Y bueno, tendréis noticias pronto sobre este volumen y espero que resulte interesante porque va a haber nombres de mucho peso y invitados que habéis tenido en sintonía y bueno, pues seguro que os gusta. Pues nada, tendremos que volver a invitar a gente Bueno, cuando salga. Pues muchísimas gracias, José Javier, por habernos acompañado en este episodio y nos vemos pronto. Bueno, muchísimas gracias a los tres y deciros que hay muy buena sintonía en sintonía. Muchas gracias, encantado. Gracias, hasta luego. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Muy bien, y aquí estamos ya sobre el final del episodio. ¿Qué les pareció las entrevistas? ¿Qué les parecieron las entrevistas a Carla y José Javier? Blanca. Pues yo estoy encantada, la verdad, de haber contado con los dos. Empezamos por el final, empezamos por José Javier. Dale, lo que tenemos más fresquito. Venga. Pues, bueno, aparte de que ya hacía, creo que de los primeros episodios, le había mencionado en un caso en unos minutos divulgativos en los que hablé de la traducción de FAC, y ya desde aquel momento pensaba que era una persona a la que había que invitar al podcast y pasando los años, así que estoy feliz de que haya estado con nosotros. Y para mí, bueno, cogemos claramente el consejo que ha dado él de que tenemos que contar con Noa Talaban para que nos hable un poquito más de la traducción audiovisual didáctica, que de sus líneas es de la que hemos hablado menos hoy. Uh-huh. Y nada, Noa, si estás escuchando esto, calienta que sales, ¿eh? Te va a tocar. Muy bien. Guille.
Pues yo quería mencionar, aparte de las entrevistas en sí, que me han encantado, por supuesto, me ha encantado el hecho de que iban citando nombres y muchos de ellos digo, lo conozco, lo hemos entrevistado en el podcast. Digo, anda, qué curioso. Y hemos entrevistado a muchos de ellos, o sea que dice mucho también de la labor de En Sincronía en estos últimos años, ¿no? De todos los temas de los que hemos hablado, o sea que estoy, por esa parte, creo que hemos hecho un buen trabajo, así que nos damos una palmadita en la espalda. Bien, oye. Virtual, ahí va, chicos, ahí va. Y, Me gusta. y en relación con las entrevistas, me he quedado con ganas de saber más, en el caso de Carla, del tema de los derechos de autor, que es algo que podríamos haber discutido yo creo que un buen rato, porque es verdad, es muy peliagudo, yo creo que nadie lo tiene claro. Cuando vas a algún curso donde te hablan de esto especialistas, pero especialistas a lo mejor en cuestiones más legales y demás, pero no son realistas. Es decir, si a ti te sale una frase mítica que todo el mundo conoce, la cuestión es, ¿la puedes usar? ¿Literal? ¿Sí? ¿No? ¿Cuánto se considera demasiado largo? Bueno, como decía Carla, ¿no? Entonces me habría gustado debatir o al menos desarrollar un poco más esto, así que eso habrá que sacarlo en algún momento. Uh-huh. Y como conclusión de la entrevista a José Javier sacaré el tema del oh my god. Por favor, nunca más lo traduzcáis, al menos solo como Dios mío. O desde luego no como oh Dios mío, ¿vale? Eso no. Y luego si hay que poner Dios mío, que a veces yo entiendo que se dice, yo también lo digo, por favor, que no sea 47 veces en una película, ¿vale? Es lo único, porque eso no lo dice nadie. Yo creo que después del episodio nuestros oyentes más fieles van a sentir culpa cada vez que estén subtitulando y se les paya el y pongan Dios mío en la traducción. Yo voy a sentir culpa. Así sea, espero que así sea. Así que, no, yo estoy muy contento. Primero porque una cosa que me llama la atención es que no siempre, a pesar de que el episodio sale cada 3 semanas y que las entrevistas llevan su tiempo de preparación, independientemente de que salgamos cada 3 semanas, volviendo a esto de darnos una palmadita, tenemos un episodio que pudimos entrevistar a 2 personas que publicaron recientemente sus nuevas obras, ¿no? Entonces, eso me parece que está buenísimo también, que siempre el objetivo del podcast es tratar de generar episodios que sirvan para escuchar dentro de un año, para escuchar dentro de 2 años, pero también si podemos tratar temáticas que son actuales, muy recientes, que tienen que ver sobre novedades, ¿no? De la traducción audiovisual, creo que eso también está muy bueno. Y me puse muy feliz que podamos tratar en este mes de marzo, que siempre es especial con el Día Internacional de la Mujer, que podamos hablar de varios temas que son importantes para tener y poner sobre la mesa, incluso en un mundo en donde supuestamente el dominio la tienen las mujeres, por lo menos en cantidad de número, ¿no? Uh-huh. Pero me pareció muy interesante los planteos de Carla y de los motivos de por qué existe sus libros editados con Belén de mujeres en la traducción audiovisual y me parece que es un tema que vamos a tener que retomar en algún momento, porque también creo que el podcast nos sirve para eso, para poder entender situaciones que se dan en la academia o en la parte práctica, en el mundo de traducción, no solamente estar analizando todo el tiempo la cuestión de la traducción en sí, sino también de lo que rodea a las personas, que finalmente somos quienes hacemos esta profesión, ¿no? Así que eso es un tema que me parece muy interesante y que podemos retomar también en el futuro. Por suerte no nos vamos a quedar nunca sin ideas, ¿no? Porque cada vez que entrevistamos a alguien nos surgen ideas de 4 capítulos más, así que se va multiplicando la cosa. A ver si la tecnología nos permite clonarnos, generar más Blancas, Guillermos y Damianes. Sí, pero bueno, por lo menos nos quedamos tranquilos de que nunca nos vamos a quedar sin ideas. Después que no las podamos poner a todas sobre la mesa, bueno. Muy bien, hasta aquí llegamos entonces con el episodio de hoy. Recuerden visitar a nuestro patrocinador UNA en sitio web una.net y registrarse para las 4 semanas de prueba. Recuerden también que pueden encontrar toda la información del podcast en nuestro sitio web www.ensincroniapodcast.com y también en YouTube, y que pueden suscribirse a la gacetilla del programa para no perderse ninguna novedad de los episodios. Pueden encontrar los enlaces a la suscripción en nuestros perfiles de Instagram y nos vemos en el próximo episodio. Chau, hasta la próxima.